Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Esta semana ha pasado algo muy importante, que ha sido la manifestación pública del presidente de la Conferencia Episcopal en favor de la regularización masiva de inmigrantes. Luego nos ocuparemos específicamente de esta cuestión y de la actitud de la Iglesia respecto a la inmigración, que ya sé que hay gente que dice que esto no es la Iglesia, que son los obispos. Ya nos entendemos todos, ¿verdad? Lo que me interesa subrayar es lo siguiente. En España, en general en toda Europa, pero en España de forma particular, por nuestra historia reciente y no tan reciente, eso que se llamaba derecha social, que ahora podríamos llamar conservadores, patriotas, como usted quiera, estamos acostumbrados a que las fuerzas del sistema vengan a salvarnos en un momento determinado. Y es lógico, por otra parte, porque al fin y al cabo las fuerzas del sistema eran las principales interesadas en que el sistema, cuando todavía era nacional, sobreviviera. Cuando tú hablabas del ejército, de los grandes empresarios, los curas, estábamos hablando de un ejército, de unos grandes empresarios o de unos curas que se identificaban con un espacio nacional concreto. Y por eso es verdad que, en última instancia, cuando no venía un pelotón de soldados, como decía Spengler, venían otras cosas. Y está bien, porque había un pueblo detrás, ¿eh? Lo que no termina de ver mucha gente es que eso ya no es así porque el espacio ha cambiado. Y si antes el espacio del poder era nacional, desde hace más de un cuarto de siglo ya no es nacional. Por tanto, eso que antes se llamaba poderes fácticos, que son enteramente legítimos, son tanto que poderes, tengo que decir, no se sienten identificados con la supervivencia de la nación, para nada. El ejército, ya sabemos, en fin, hace lo que le manda el Estado. Y el Estado está en otras cosas, desde luego no en la defensa de la nación. Los grandes empresarios, cuantos más grandes se hacen, más se van fuera. Basta pensar en nuestros grandes campeones bancarios, por ejemplo. El mundo del dinero ya es transnacional también. No se siente identificado con la suerte de su pueblo, para nada. Y con la Iglesia ocurre exactamente lo mismo. La Iglesia hace mucho tiempo que por otras razones no se identifica con el espacio nacional. ¿Dónde voy con todo esto? Pues donde voy con todo esto es a recordaros, queridos amigos, que estamos solos. Estamos solos. Nadie va a venir a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Y si usted está en la tesitura de que hay que salvar la continuidad histórica de la nación española y hay que salvar una comunidad política que se pueda prolongar en el tiempo y hay que salvar ciertos valores que nos han hecho ser lo que somos, y además, en el caso de España, somos una gran cosa, no espere usted ayuda ni de un general, ni de un obispo, ni de un banquero, porque ellos están ya en otro mundo enteramente diferente. Ellos están justamente en ese mundo que desde hace un cuarto de siglo o más están pulverizando las identidades nacionales de todos los países de Europa. Yo no sé si esto cambiará pasado mañana, ojalá, pero en todo caso, no puede seguir siendo una excusa para no hacer lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es el compromiso personal de todos y cada uno, donde uno esté y en la medida en que uno pueda, para mantener aquello en lo que cree, porque nadie más va a venir en nuestro socorro. Ya no va a haber un pelotón de soldados para salvar la civilización, como decía Spengler. El pelotón ahora se llama pueblo. Usted. Gato de viernes, gato de húsares y en el menú de la cantina, como de costumbre, platos suculentos y algunos extremadamente picantes. El menú. Bueno, vamos a ver la cuestión de la Iglesia y la inmigración, porque es extremadamente importante, sobre todo además por la argumentación del presidente de la Conferencia Episcopal, que como usted sabe es una persona del mayor relieve, ¿eh? O sea, Argüello no es ningún piernas. Pero es muy interesante cómo ha justificado algo que sinceramente, desde un punto de vista de la supervivencia de la fe en España, pues que no tiene por dónde cogerlo. Bueno, lo comentaremos.
Mientras la conferencia episcopal se abría a la llegada masiva de inmigrantes, o sea, de extranjeros con sus culturas, sus religiones, que tienen todo el derecho del mundo a llevar consigo, en Logroño la justicia avalaba el uso del hijab por una menor en un instituto, Sagasta, por cierto. Sagasta es que era de Torrecilla en Cameros, o sea, más riojano imposible. Bueno, pues el instituto Sagasta de Logroño, que le había dicho a la niña que se lo quitara. Resultado, la justicia dice, no, porque es un gesto de libertad religiosa. ¿De verdad? Lo discutiremos. Inmediatamente después, ¿qué ha pasado? Pues que las solicitudes de niñas de origen musulmán para llevar el hijab en clase se han multiplicado por 1000, claro. Y esto es... Argüello, por favor, ven y socórrenos. Anda. Otro episodio llamativo de la semana ha sido la suspensión, no diremos que muy valiente, en fin, de cierto encuentro que había en Sevilla en torno a la guerra civil, organizado o más bien apadrinado por Arturo Pérez Reverte. ¿Qué pasa? Pues vamos a ver, que se han bajado los taragüeyes, que es como se dice en el castellano a la triste. Porque la extrema izquierda había amenazado. Los de Podemos iban a manifestar, no sé qué, y entonces algunos de los conspicuos representantes de la izquierda dentro de ese debate, no, a Paz no la llamó, a mí tampoco, ni a Moa, ni a Barbadillo, ni a nadie, bueno, han dicho, ahí no, que corremos peligro, con eso, o sea, joder, como para hacer una guerra. Bueno, vamos a ver, todo esto viene a raíz de las declaraciones de un piernas absoluto, que es David Uclés, que lo que demuestra es lo siguiente, la izquierda hoy, una izquierda que no ha conocido el hambre, que no ha conocido la guerra, que no ha conocido la represión, esa izquierda treintañera se ha convertido en un auténtico peligro público, quiere acabar con nuestra libertad de expresión, con nuestra libertad de opinión, quiere acabar con cualquier debate. Se han vuelto locos. Veremos. Hemos intentado invitar a Uclés para hablar de esto, pero no ha querido venir. Bueno, da igual. Ha salido en ese Editores un libro coordinado por Martín Inestrillas, que es un ejercicio bien interesante. Usted sabe, aquí lo hemos contado, que uno de los mayores fenómenos del último año, gracias a Pedro Sánchez, nunca se lo agradecemos bastante, ha sido que toda la gente de 20 años para abajo descubra quién era Franco. Claro. Bueno, pues aquí hay un libro que se lo cuenta específicamente a ellos. Yo es que me pierdo con las generaciones, pero bueno, millennials, centennials, alfa, yo no sé si zetas entran, alfa, omega, yo qué sé, estos, o sea, los imberbes, que se decía antes. Y es un libro específicamente pensado para ellos. Hoy estará Martín Inestrillas con nosotros para contarlo. Y por el camino más cosas, ¿eh? Por ejemplo, lo de Minnesota, hablando del tema de la inmigración. ¿Qué está pasando en Minnesota? Uno ve la televisión pública y da la impresión de que Trump ha montado una especie de Schutzstaffel, para SS, pero en yankee, para perseguir inmigrantes. Bueno, que sepa usted que el famoso ICE, o sea, ICE, deportó más gente con Obama que con Trump. Lo contaremos después. Pero esto lo vamos a ver en compañía de nuestros contertulios de esta noche, empezando por don Jesús García Conde. ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy no traigo libro porque va a haber otro que lo va a traer con más autoridad que yo y le dejo a él los trastos de presentar. Pero sí anuncio que va a haber un libro en esa misma editorial, no sabemos cuándo saldrá, pero que va a ir sobre esa cuestión de las instituciones que sí, sobre la que lleva reflexionando en la Iberia, particularmente, sí. Varias semanas. Sí. Efectivamente, empezó aquello que los tres pilares de esos de los obispos, de la Iglesia, los militares y el rey, que nos han decepcionado no se sabe cuánto los tres, y junto a ellos otros hasta llegar al fútbol, y esos empresarios que se dedican al fútbol y que han pervertido incluso equipos de fútbol como el Madrid o el Barcelona, haciéndoles perder incluso las cruces de los escudos. Es decir, que desde el rey al fútbol han caído todas las instituciones. Hoy no trae libro Jesús, pero trae manifestación, que no para quieto, en Valladolid. Esta que está viendo usted, con un cartel ciertamente abigarrado, pero que nos va a detallar ahora. Se ve la cara de Puente, con lo cual está claro de qué va la cosa. Concentración para pedir la dimisión de Óscar Puente este sábado.
Es decir, mañana. Este sábado, mañana a las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde, la subdelegación del Gobierno, convocado por Patriam. Nosotros en Vivarium lo que hacemos es, oye, el que hace una cosa que está bien y a lo que hay que apuntarse, pues lo colgamos nosotros también. No tenemos ninguna necesidad de solaparnos con nadie, y en cambio sí de unir las fuerzas con todo el que quiera echar abajo este sistema de esta mezcla de corrupción y negligencia que nos está gobernando y que ha ido perfeccionando su sistema desde el 78, pero no han dejado de hacer la gracia. Recordamos coordenadas, sábado 7 de la tarde. Sábado 7 de la tarde, subdelegación del Gobierno en Valladolid. ¿Eso está dónde? Eso está más allá del río, la calle viene en el cartel, no, yo no me la sé, pero vamos, todo el mundo sabe que es la subdelegación del Gobierno al lado de la cúpula del Milenio. Y allí estaremos unos cuantos pidiéndole a Óscar Puente que deje de mancillar el nombre de Valladolid por ahí por donde va y así lo que exportemos sea otra cosa, pero no a Óscar Puente. Entonces, y a exigirle la dimisión por negligente, por bocazas, por tantas cosas por las que Óscar Puente debería dejar de manchar el nombre de Valladolid, allá por donde va. Francesco Scrimieri, número 1. Es que con ese nombre... En Valladolid le ponen unos nombres a las calles. Francesco Scrimieri, número 1, ahí está la manifestación. Pero bueno, está al lado de la cúpula del Milenio, o sea, todo el mundo, porque todos los que hemos ido a hacer, a convocar una manifestación o algo, hemos ido... Todo el mundo allá mismo sitio. Somos todos al mismo ¿Qué es lo que tiene Valladolid? Jesús, bienvenido, buenas noches. Don Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás? Hombre, después de que Jesús me ha pasado los trastos, ha dicho alguien con más autoridad que va a hablar del libro, chico, Jesús, que es que están las autoridades, tú lo acabas de decir, absolutamente desprestigiadas. Pues traigo una novela que se publicó hace pues, unos 15, 17 años por Ciudadela, de Madrid a Oviedo, pasando por las Azores, de José María Pemán. Una novela de humor muy divertida, muy ingeniosa, en el que el personaje principal es un trasunto del Franco Tarambana, de Ramón Franco Bamonte, el piloto famoso del Plus Ultra. Del que vamos a hablar dentro de un instante, por cierto. Eso lo he traído. Ah, qué buena idea. Y magnífico. Como se hablaba de Ramón Franco, pues y la verdad es que los hinchas de Franco no tenían mucho sentido del humor. El caudillo parece que sí lo tenía, pues esta novela no se reeditó durante todo el franquismo. No sea que a ver si se va a ofender su excelencia. O sea, para que esto se... Ahora hablaremos a fondo del personaje porque hoy abriremos programa precisamente con el recuerdo, porque es el centenario del vuelo del Plus Ultra, que es una de las mayores hazañas de la aviación mundial. Franco, Ramón Ruiz de Alda y Rada. Y la verdad es que, pero lo que voy a entrar, ¿para qué esa cuestionalidad del personaje? Cuando la quema de conventos de Madrid en mayo del 31, el alcalde, que era un señor que se llamaba Rico, que estaba gordísimo, pide ver a los incendiarios y el primero que se presenta allí, sudado, con la camisa blanca remangada, manchada y tal, Ramón Franco, que estaba quemando conventos. O sea, es que de verdad la historia de España es una cosa... Y que se había casado con una cabaretera en Francia. Es que lo cuentas y dices, bueno, me estás contando un folletín, ¿no? Bueno, por lo menos fue Francia, gracias. Sí, porque sí, así no tenía que pedir permiso a Alfonso XIII para casarse, que era algo que tenían que hacer los militares. Don Pedro. Ya permíteme acabar, como no sé si nos va a dar tiempo, ya que estamos con los obispos y la Iglesia, hoy, 30 de enero, el santoral está lleno de mártires de la Iglesia. San Teófilo mártir, que es de la época de los bizantinos. El beato Francisco Taylor, un irlandés martirizado por ser católico por los ingleses, ¿cómo no? Los mártires, unos mártires de Japón, 15 personas de una misma familia. Un mártir de Vietnam, Tomás Kwon, un mártir coreano. Bueno, señores obispos, que antes, por defender la fe, pues los laicos estaban dispuestos a ser martirizados. Hay quien dice que esta medida de ahora es precisamente para buscar el martirio de aquí en un plazo razonable de tiempo. En fin. Bueno, Pedro, bienvenido, buenas noches. Don Fernando Paz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estupendamente. Un poco estupefacto ante la presentación de Jesús, que haya revelado que ignora una calle de Valladolid. No esperaba esto, en absoluto. Le apoyo completamente la manifestación contra el virrey vallisoletano de Puente, el digno heredero en su abyección del duque de Lerma. No sé por qué, pero joder, nos enviáis unos tíos aquí y luego nosotros os lo devolvemos. Pura justicia. Que válgame Dios, es el nuevo duque de Lerma. O sea, corrupción, le falta recalificar terrenos y cambiar la capital. Ya estamos. Nota a pie de página, nota a pie de página. El duque de Lerma protagonizó el primer gran pelotazo inmobiliario corrupto de la historia de España. ¿Qué hizo?
se fue a Valladolid, que en aquella época pues, todavía no estaba Jesús, con lo cual era una ciudad de segundas, ¿no? Ya no era la capital del reino, en fin, estaba en Madrid, y empezó a otear y a comprar cosas baratísimas. Y convenció a la corona para cambiar la capital de Madrid a Valladolid. Se fue toda la corte a Valladolid. ¿A quién le compró los terrenos? Al duque de Lerma, claro, que multiplicó, por supuesto, su precio. Cuando se hubo forrado, volvió a Madrid. En Madrid los precios habían bajado un montón, así que se puso a comprar cosas en Madrid. Y volvió a convencer a la corona para cambiar de nuevo la capital de Valladolid a Madrid. ¿Y a quién se lo compraron? A él, que siguió forrándose y tal. ¿Tú eres consciente de que en este contexto, querido Esparza, puedes estar dando ideas poco edificantes? Lo digo por el paisanaje que nos acompaña. Bueno, si se lleva la capital a Valladolid, algo habremos conseguido. No, probablemente se la llevarían a Barcelona. Sí, sí. Bueno, las colas de ayer en el consulado pakistaní de Barcelona eran para no creérselo. Impresionante, parecía una manifestación. En fin, bueno, Fernando, que bienvenido. Pronto habrá un consulado de España en Barcelona, me dicen. Sí, ¿no? Joder. En fin. Bueno, queremos abrir el programa con el centenario este. Además, ¿vio usted lo que pasó con Alhucemas? ¿Se acuerda? Una batalla importantísima por muchos aspectos, el desembarco de Alhucemas. Y el gobierno trató por todos los medios de que la cosa quedara en sordina. Pero una guerra contra Marruecos, no era contra Marruecos, pero en fin. Bueno, y querían hacer lo mismo con el vuelo del Plus Ultra, ¿eh? Entonces, nosotros hoy vamos a recuperar esto primero porque era de cajón, es un gran centenario, pero es que además de medios militares nos escribieron en las últimas semanas de que quieren que pase bajo silencio el vuelo del Plus Ultra. Pero bueno, ¿cómo es posible? Vamos a ver, la aviación española protagonizó de los años 20 hasta los 30 hazañas extraordinarias. No solo, pienso en Barberán, por ejemplo, que era más rojo que la grana. O sea, era una cuestión de que la gente se lanzó y como aquí echados para adelante somos o éramos. Y la mayor fue, sin ninguna duda, el vuelo del Plus Ultra, que fue el primer vuelo transoceánico de la historia, claro. Era 1926, se gobernaba en España Miguel Primo de Rivera, es verdad que estaba levantando el país después del caos siniestro de los últimos años de la restauración, y a mí me habría gustado ofrecer el vídeo que tenemos en tiempos modernos dedicado a aquello, no me acuerdo si con Fernando o conmigo, pero que dedicamos un programa, pero no hemos podido recuperarlo. ¿Por qué? Porque EFE nos impide utilizar las imágenes. Así que lo que vamos a ver son imágenes alusivas. Tiene usted en YouTube entero ese programa, si quiere, tiempos modernos, hablando de lo que hizo un avioncito como ese. Bueno, en realidad más grande. Está, por cierto, en el Museo del Aire en Cuatro Vientos, en Madrid, está una réplica exacta de aquel vuelo que fue absolutamente fundamental para la aviación mundial. Y esto, Pedro, Fernando, Jesús, hay que recordarlo. Pues sí, Ramón Franco era el hermano pequeño de Francisco, unos 3 años más joven, y siguió la carrera militar como Francisco. También estuvo en Marruecos, fue oficial de regulares y en cuanto pudo, pues le gustaba volar. Ya he dicho al principio que era el hermano más lanzado, más calavera, más tarambana. En todas las familias antes había un ejemplar de estos. Pues se apuntó. Antes dice. Sí, antes sí. Vale, vale. No, nada, sigue. Antes había solo uno. A ver, vale. Bueno, pues se apuntó para ser piloto. Ya se estaba organizando la aeronáutica española y claro, cuando tiene el título de piloto, sus primeras armas son o sus primeras alas, mejor dicho, son en Marruecos. Participa también en el desembarco de Alhucemas con su hermano Francisco. Francisco al frente de la legión como punta de lanza en la primera ola del desembarco y Ramón pues tirando bombas a los rifeños. Y se acerca tanto a las posiciones enemigas que es tiroteado y tiene que amerizar en la bahía de Alhucemas. A los pocos meses, Primo de Rivera aprueba su proyecto, que ya lo había presentado un poco antes, de hacer varios vuelos de prestigio, como se los llamó en ese momento, el primero de ellos a Buenos Aires y también otros a Filipinas y a Guinea Ecuatorial. Ramón Franco, que era un personaje, en fin, que efectivamente lo era, plantea este vuelo con 2 personajes de primera. Uno, Julio Ruiz de Alda, que luego estaría dentro del grupo fundacional de Falange Española, y muriría en la modelo la modelo, ¿verdad? Lo mataron allí. Bueno, y Rada, el mecánico, que era rojo. O sea, que es que, en fin, la España de antes era así. Sí. Y estos 3 realmente lo que hacen es una hazaña desde todos los puntos de vista, porque la exigencia física más que técnica, que también, pero bueno, del vuelo era enorme. Enorme, verdaderamente. De hecho, una de las etapas
porque esto no fue un vuelo desde España hasta América directo, como si fuera Iberia de ahora, sino que fueron desde Huelva, desde Palos, hasta la primera etapa es hasta Canarias, creo recordar, hasta Gando, me parece. Luego vuelan a Cabo Verde y luego estaba previsto de Cabo Verde a Pernambuco. Esto sale mucho en Mortadelo y Filemón, de Pernambuco. Pernambuco, Sebastopol, cuando Mortadelo huye y tal. Pues, luego Tegucigalpa. Siempre va a esos sitios. La sonoridad de las palabras. Y tienen que aterrizar en Fernando de Noronha, que es una isla ahí perdida en mitad brasileña, en mitad del ecuatorial del Océano Atlántico, para luego ya completar la etapa a Pernambuco y luego de allí a Río de Janeiro. En fin, es interesante leer sobre esto porque aparte que es un recorrido de la geografía que nos remite a las viejas novelas de Salgari, Julio Verne y todas estas cosas, ¿no? Por las latitudes a las que se refiere, pero es que además verdaderamente pasaron por unas circunstancias tremendas. Tuvieron que arreglar una hélice trasera en pleno vuelo, o sea, en pleno vuelo. Una cosa verdaderamente increíble. Fue muy complicado y en algún momento se llegó a temer por el éxito de su misión. Pero bueno, finalmente se consiguió y luego fueron recibidos por Miguel Primo de Rivera con todo tipo de... Bueno, en muchas etapas de su viaje en Río de Janeiro, Montevideo, en Buenos Aires, fueron ya convenientemente... En Buenos Aires fue una auténtica fiesta nacional allí. En Buenos Aires cerraron los comercios y las fábricas para que la gente fuese a recibirlos. Sí, claro, que hay que pensar que estamos en 1926 y desde luego a esto no se le ha dado tampoco ningún amparo desde instancias oficiales, porque ya no es que no podamos molestar al sultán, como sucedía en el caso de Alucemas, es que ya se trata de que todo lo que sea nacional, en el sentido más amplio de la palabra, todo lo que tenga que ver con la nación española, sea sencillamente preterido y considerado como algo... Se me ha olvidado Durán. Se me ha olvidado Durán. O sea, eran Franco Ramón Ruiz de Alda, Rada y Durán, que murió en un accidente, en realidad en un vuelo de exhibición, pero ese mismo año, el 26, en Barcelona, creo recordar. Él se tuvo que quedar en mitad del recorrido, por el peso, por el peso, creo que en Cabo Verde, si no recuerdo mal, me parece que fue en Cabo Verde, en una de las islas, se tuvo que quedar y tal porque el avión no, o sea, estaba en peligro por el peso, precisamente. O sea, estamos hablando de unos aparatos que el Dornier volaba como a 150, 160 por hora. Sí, pero de media y tal. Si se entera, o sea, si no fuera por Pera Navarro, cualquier coche hoy cogería esa velocidad, ¿no? O sea, quiero decir que estamos hablando de unas velocidades y una época que, en fin, había que echarle mucho valor a la cosa para cometer estas cosas. Entonces los españoles pues no andaban tan escasos de valor como parece que lo están hoy día, ¿no? ¿Y cómo ha cambiado del vuelo de Plus Ultra a la compañía Plus Ultra? Sí, efectivamente. En fin. Pero también aéreo. Bueno, pues estas cosas hay que recordarlas y celebrar a nuestros héroes. Hay más. No recuerdo ahora mismo el nombre, ya lo siento, pero no me puedo acordar de todo. Seguro que Paz y Pedro sí, de ese aviador español que se marchó hasta que se recorrió África entera en avión, por ejemplo. El vuelo de Barberán después, que desapareció en México. Barberán con otros, ya en los 30 y tantos, y en época de la República fue lo mismo. Es decir, España tenía unos grandes aviadores. Y, bueno, García Morato. Dejaron García Morato sin ir más lejos. O Haya. El Capitán Haya. El Capitán Haya. Es que el aeropuerto de Bilbao tenía un busto del Capitán Haya y, claro, con la ley de memoria histórica, pues desapareció. ¿Y de Ramón Franco qué fue? Pues Ramón Franco después de... Pues fue diputado en las... ¿Se acuerda usted aquello que decíamos de los jabalíes cuando Óscar Puente? Eso de los jabalíes se lo inventó Ortega, ¿no? Y dice, como decía, a estas cortes se puede decir de todo menos hacer el payaso o el jabalí, una cosa así que dijo. Los jabalíes eran un grupo de extrema izquierda republicana, gente del siglo XIX en realidad, porque era esa mentalidad. Y estaba Ramón Franco ahí. Luego pues, se quitó más o menos del medio... Cuando estalló el alzamiento estuvo en el bando nacional y murió, si no me equivoco, durante la guerra en el 38. En la primavera del 38, si no recuerdo mal. Sí, murió en un vuelo sobre el Mediterráneo. Y, mira, uno de los diputados precisamente más folloneros y que utilizaba técnicas más obstruccionistas fue Cayetano Bolívar, el primer candidato, el primer político comunista elegido en España, que salió por Málaga, que luego nos enteramos de que era de Jaén. Yo toda la vida había creído que era de Málaga, pero bueno. Y era uno de esos, precisamente de esos diputados que, como digo, utilizaba esas tácticas de hablar y hablar y hablar y hablar sin fin para alargar los debates y que no se llegara nunca el filibusterismo que llaman. Bueno, 100 años del vuelo del Plus Ultra
Sí, quería decir, ya que has mencionado el paso de Ramón Franco por las Cortes Constituyentes de la República, lo que ya de verdad no sabe nadie es que fue diputado por Barcelona y en la candidatura de Esquerra Republicana de Cataluña. Efectivamente, pero que era el grupo masonazo por antonomasia, que hay que recordar. Y además un grupo que era en fin. enemigo de los anarquistas, donde la CNT en Cataluña era mayoritaria con mucho, y curiosamente es el enemigo de la CNT, y él realmente, si de alguna manera se podía definir, que es muy complicado, pero si se podía definir de algún modo, era más bien anarquista. O sea que sí, era un personaje... Y estuvo con Blas Infante, el nacionalista andaluz, en una sonada en el aeropuerto, como no, de La Tablada, en el año 32, me parece. En fin, pues con nuestro abrazo fraternal a todos los compatriotas del Ejército del Aire, a todos los aviadores de nuestra historia, que son fantásticos, y en particular, por cierto, a la gente del ala 12, que sigue este programa con bastante fruición y siempre nos mandan cosas además. Chapita, ya os daré alguna. Yo en mi condición de antiguo cabo del Ejército del Aire te agradezco la... Mira, está bien eso. Bueno, en fin. Señor, permíteme... Venga, que nos vamos de un Franco a otro. Simplemente para que, a ver si de verdad le quieren homenajear el gobierno de Sánchez, fue uno de los primeros divorciados de la Segunda República. Por cierto. Se divorció de la cabaretera. Pues ya está. Hombre, merece un homenaje. Tiene homenaje. Recuerde usted, Ramón Franco, Durán, Ruiz de Alda y Rada. Esos cuatro hicieron, hace exactamente un siglo, firmaron una hazaña extraordinaria para la aviación española. Y hay que recordarlos. El vuelo del Plus Ultra. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta de un Franco a otro. Gracias a Pedro Sánchez y a su ocurrencia de abrir el año de la conmemoración de la muerte del dictador, ha ocurrido una cosa fantástica. Y es que varias generaciones sucesivas de gente que Franco era una cosa... En fin, que de repente dijeron, ¿y este tío qué hizo? Aquí tenemos dicho que uno veía la tele y la impresión que cada vez que Franco estuvo dándole la mano a Hitler en Hendaya, 40 años hasta que se murió. ¿En medio qué pasó? Pues en medio esa gente empezaba, coño, que el abuelo tiene un piso propio por eso. Y la casa esa que tenemos en Torrevieja o en Benidorm o donde sea, que era del abuelo que le doy, o sea, que venía de ahí. Pero el abuelo no estaba en casa trabajando, ¿cómo era posible que tal? Pues claro, es que efectivamente pasó algo en España en ese tiempo. Y eso es lo que se rescata ahora en un libro editado por SND, muy interesante, y dentro de un instante Martín Estrellas viene a contárnoslo. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Húsares, a nuestras espaldas los húsares de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau. Fortísimo abrazo sobre la mesa del batallón interminable ya es un regimiento, en cualquier momento, de la madrina Paz. Beso enorme para ella, que recuerde usted, todo esto empezó con un húsar, que está ocurriendo, este de aquí, este concretamente. Como había húsares, pues un húsar. Y a partir de ahí habéis mandado todos todo género de cosas, cada una de ellas es un pedazo de historia de España. Desde Almogávares, Isabel la Católica, un don Pelayo, un jesuita, legionarios, guardias civiles, en fin, de todo absolutamente, y gracias mil, y los hermanos mayores de Francano. Incluso un húsar alado, que es el que está aquí atrás, que nos mandó, húsar alado, o sea, con alas, que nos mandó un espectador desde Katowice, en Polonia. En fin, de verdad, gracias mil a todos. Y noticia, por cierto, que salió edición en bolsillo del tercio que nunca existió. La aventura de Julián Romero, de ese tercio español que estuvo 7 años combatiendo en Escocia, y cosa que no se podía decir. Así que formalmente no existió nunca, pero allí estuvieron 2000 tíos peleándose contra los escoceses, defendiendo a Enrique VIII, ya ve usted, las cosas de la política. Así es que al final, el tercio que nunca existió, edición bolsillo ya en la esfera de los libros. Bien, hablábamos de un Franco a otro. ¿El otro cuál es? El otro Francisco, claro. Lo que se ha vivido en el último año particularmente en España es muy llamativo. Es el redescubrimiento por parte de una generación, y en este sentido hay que decir, fíjese usted, bendito Internet, claro, de una realidad que se les había ocultado. Claro, lógicamente uno se interesa. Lo natural en el ser humano es saber de dónde viene uno y qué es lo que hubo detrás. Y a medida que esa gente veía cosas, pues resulta que la conclusión que sacaba era diferente a la que el gobierno quería que sacara, levantar la liebre. Ahora hay un libro que compila varios estudios parciales sobre la figura de Franco, pensados precisamente para esas generaciones
que están descubriendo ahora la figura del caudillo. Ese libro es ese Franco que nos trae 50 años después, Franco, que nos trae Martín Inestrillas. Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Muy buenas noches y muchas gracias. Y que tiene una portada que lo dice todo, que efectivamente, que ahí lo tiene usted, y un montón de autores. Y un montón de autores. La verdad es que es un proyecto que nació de dos cosas, ¿no? Una ya lo habéis dicho, una del empeño de Sánchez de resucitarlo. De hecho, estuve a punto de ponerle como título o como antetítulo en el 50º año resucitó, que era una de las alternativas que iba a manejar, y ese es uno de los culpables. Y el otro, mucho más prosaico, es un proyecto del director de la Iberia, de Moloni, en el que algunos de vosotros, porque todos los aquí presentes sois copartícipes de esta obra, que empezó siendo un proyectito de periódico de artículos por secciones y que le vimos la posibilidad de convertirlo en un libro, dándole una estructura, aportando otros artículos y otros ensayitos específicos para la edición que le dieran un poco la consistencia de un libro más allá de una simple recopilación de artículos, ¿no? ¿Y quiénes son los autores? Vamos a decirlos para que el espectador vea hasta qué punto es interesante el texto, porque no es fácil juntar a toda esta gente en un libro. No es fácil. Y obtener sus permisos menos. Pues son Francisco Torres, Javier García Isaac, José Javier Esparza, Fernando Paz, Eduardo García Serrano, José Luis Orella, Pío Moa, Luis Felipe Utrera Molina, Javier Villamor, Rafael Nieto, Carlos Esteban, Pedro Fernández Barbadillo, Pablo Linares, Guillermo Rocafort, Jorge Sánchez de Castro, Jesús García Conde, Javier Martínez Getro, para los amigos, George McAllister, Joaquín Garza, Félix Foxá y Jesús Muñoz. Acabas de vender 10.000 ejemplares en este momento. me da la impresión, porque es francamente complicado en un libro meter a todos esos autores hablando de un tema sobre el que además van a hablar primero con conocimiento de causa y además sin hostilidad, es decir, y pasar el tiempo con objetividad. Sí, hay dos cosas que no tiene. Una es no tiene hostilidad y la otra, porque no le hace falta, es que no es agiográfico. Es decir, son documentos o son artículos más allá de algunos recuerdos. Jesús hace un recuerdo familiar que tiene la carga emocional de un recuerdo familiar, que está en un capítulo aparte, pero la mayoría de los autores se limitan a dar datos, fechas, datos concretos, que son los que yo creo que lo que decías al principio ha afectado a toda esa generación, que si bien es lógico que una generación actual se preocupe por las anteriores, no había ocurrido, entre otras cosas, con este personaje, entre otras cosas porque todo lo que se publica de él y todo lo que se dice de él es perverso, es malvado, es la colección de cosas. Bueno, lo habéis mencionado al principio del programa, cuando hacías el sumario, en eso que hablabas de Pérez Reverte, ¿no? Donde el mero hecho de mencionar a Franco supone ya la desarticulación de un evento teóricamente cultural, ¿no? Es la primera vez, digo, que esa generación no solo se preocupa por algo anterior, que hasta ahí podría ser lo normal, sino que además establece comparaciones. Tiene un elemento de 50 años transcurridos hasta hoy, comparativos con los 40 años que había durado el periodo anterior. Igual el resultado que obtienen no es el que esperarían pues esos que no quieren ir al festejo de Pérez Reverte. Claro. Ya que tenemos a tres autores aquí, a tres coautores, ¿tú de qué escribes, Pedro, en este libro? Yo escribo sobre la situación de la mujer en el franquismo, que nos presentan una mujer oprimidísima a la que, según dijo Carmen Calvo, pues Franco les quitaba las vesículas. Sí, señor. Yo no sé cómo hacía, si es que pues, se vestía como Batman por la noche, salía, las iba con la guardia moda, por supuesto, les iba dando cloroformo y cuando estaban dormidas, pues las llevaban al pardo, ¡zas! Y ahí cirugía y extracción de vesícula. Es muy interesante esta concepción de la mujer porque además la comparación con la situación de la mujer en el resto del mundo occidental te permite entender también mucho mejor era las prácticamente cosas. la misma, con unos años de diferencia. Pues la licencia marital, la apertura de cuentas bancarias, todo ese tipo de la historias, consideración del marido como cabeza de familia, en ausencia del marido, pues por viudez o separación, pues era la madre, tal. Todo esto pasaba pues en Francia, en Italia, en Bélgica, en Alemania, en Gran Bretaña, en algunos estados de Estados Unidos. Era una situación que iba cambiando con muy poca diferencia, pero era la misma.
Y hay un personaje, por cierto, fundamental, que es una escritora falangista, Mercedes Formica, una falangista, escritora, Mercedes Formica, que fue la primera que se plantó, que se fue a ver a Franco al Pardo, para decirle, mire lo que hay. Es que era un asunto sobre separación, las separaciones. Sí, cómo quedaban las mujeres después de una situación así. Y es que Franco estaba muy sensibilizado con Porque ese asunto él lo había por sufrido motivos familiarmente. familiares, Claro, él lo había sufrido con su padre. que era otro tarambana. Y de ahí que a esa reforma la llamaron la Reformica, porque Mercedes Formica. Todo se ha dicho. En fin. ¿Y tú de qué escribes, Fernando? Pues yo escribo sobre la transformación que tuvo lugar en España, es decir, el gran salto que dio España desde un punto de vista, de una perspectiva histórica, realmente como España, que había perdido el tren de Europa, ahora que se emplean tanto estas imágenes, pues se pone a la altura y en algunos aspectos supera a muchos de los más avanzados países de Europa. Y hago pues un recuento en el sentido que decía Martín, escasamente valorativo, casi todos son datos y bueno, algunos muy llamativos, sobre los que normalmente pues me gusta precisamente llamar la atención, tanto la industrialización de España, que la convierte en una potencia verdaderamente mundial, como algunos aspectos que a priori puede parecer pues quizá menos significativos, pero que para mí lo son enormemente, como era el de ese gran horror de la historia de España, que era la altísima mortalidad infantil. Y España se convierte en un país en el cual en el lapso de 10 años la mortalidad infantil decae a unos límites por debajo o a unos números por debajo de los que tenían Estados Unidos o la República Federal de Alemania. Y en general pues explicar lo que es un proceso de modernización que transformó España como nada lo ha hecho desde que Escipión llegó a la península. Nada ha cambiado tanto España como el gobierno de Francisco Franco, bueno, que ahí se pretende relatar desde una óptica, pues no sé, digna de Bram Stoker o algo así. Podría haber sido un historiógrafo oficial del franquismo y haber vivido en este tiempo, ¿no? Una cosa como de terror y tal. No hay nada de eso, tiene sus luces, tiene sus sombras, indudablemente, pero que sobre todo lo que tenemos que intentar de verdad es situarlo en el terreno de la historia, que es justamente lo que no quieren hacer. Lo que quieren es que esté permanentemente escrutado desde la lupa de la ideologización más extrema, que es algo que no tiene sentido. Necesitan mantener vivo eso para justificar muchas de las cosas que están pasando. En ese sentido y en ese camino iba en la intentona de Sánchez. Yo creo que Martín le deberías haber pedido el prólogo, en justo agradecimiento a nuestro presidente de gobierno, y va en ese sentido, en el de comparar, y recordemos lo que sucedió cuando presentó el año Franco Veo famoso en noviembre del 24, y justamente de la comparación pues ha surgido la revalorización de la figura de Franco. Sencillamente, además, con su habilidad característica, no tuvo mejor idea que comenzar la comparación por cómo estaba España en 1975. Y claro, pues caña se le volvieron lanzas. ¿Y tú, Jesús? Pues yo efectivamente hago un recuerdo de mi padre, que era amigo del padre de Martín, porque los dos eran militares, y mi padre, que era una persona que él hubiera podido definirse a sí mismo como leal a la obra de Franco, sin íntimo condicionamiento ni mácula de reserva mental alguna, como hizo el almirante en el Congreso, pues mi padre tenía en muchas habitaciones de la casa pues un cuadro de Franco, pero vamos, porque tenía la sala, tal, entonces yo con mi padre decía que el piso Franco real estaba en Valladolid y no en Rentería. Y entonces, y en el salón, en el ángulo oscuro, había un cuadro de Franco ya mayor, con passepartout verde, y debajo el testamento de Franco. Y en ese testamento de Franco, en el que él me perdona y pide perdón a sus enemigos, también hace una descripción de lo que ha sido para él el servicio a España. Y yo que he visto tantas veces ese testamento en casa, y todo el mundo que iba a mi casa lo veía, pues cuando uno lee ese documento ve cómo todo eso drena en la personalidad de las familias. El unir a los nombres de Dios y de España en este momento, el servicio a España, en fin, todo lo que tiene ese documento, el testamento de Franco, es lo que realmente uno se queda. Jesús creció en presencia del caudillo, es que estas cosas que marcan. En fin. ¿Qué más encontramos en el libro, Martín? Pues encontramos más cosas. Encontramos otro trabajo de un tal José Javier Esparza, que también tiene un artículo muy interesante, un ensayo, diría yo, muy interesante, de uno de los perfiles que
que se le achacan también a Franco, ¿no? que ni siquiera se le reconocen a Franco, ¿no? que es su capacidad militar. Pero yo te quiero regalar este libro y ponerlo delante. Muchísimas gracias. Y mejor que lo comentes tú, que eres el autor. Lo hemos comentado aquí muchas veces. Además, ha habido algún especialista que se enfadó conmigo porque decía que me dejaba muchas cosas fuera. Claro, por supuesto, inevitablemente. Pero básicamente se trataba de lo siguiente. Es decir, cuando Franco, el 1 de octubre del 36, el resto de sus conmilitones, entre los que hay un tipo que es cuñado de Alcalá Zamora, que ha sido jefe de carabineros, que es Pipo de Llano. Es que hay otro que es Cabanellas, que es un militar plenamente integrado en el sistema, además en la derecha del sistema, masón. Los dos masones, él y Queipo. Sí, los dos masones. Bueno, es decir, gente de muchísimo fuste político. Dan un paso atrás y dejan que Franco sea el que mande. Luego es verdad que Yagüe lo arregla para que mande más de lo que ellos querían, pero bueno, no era por suerte. Es que era la mejor hoja de servicios que había, claro. El más joven y además, por cierto, el que más contactos exteriores tenía. Y el tipo en el que se podía confiar. Y sus soldados le adoraban. Del llamado Ejército de África, que en aquella momento era provincia española, hay que recordar. Entonces, ¿eso cómo se hace? O sea, ¿cómo había llegado allí él? Intrigando con astucia de rata, como dicen los... O sea, no, no, claro. O sea, le habían pegado un balazo en la barriga que no lo mató por el diafragma que jadeaba como una locomotora, que si no le mata. Se había jugado la vida montones de veces. O sea, que lo hemos contado, el tipo que inventa la tradicional amistad hispano-árabe es un tío que está 14 años matándose con los rifeños. Claro, es esa trayectoria, ¿no? Y luego, y es la razón también por la que, y es una cosa que generalmente se olvida, se le escoge para dirigir la Academia Militar General, la de Zaragoza, cuando se funda. Y con los criterios más avanzados, por cierto, con un compañero suyo, Campins, que luego, por culpa de Queipo de Llano, ¿no? será fusilado en la guerra civil, o será un militar de primera. Entonces, esa historia hay que contarla. Y que se va de viaje a Alemania, y que se va de viaje a Francia, Franco, para dirigir la Academia General Militar. O sea, que es que lo están poniendo... Mira, tú antes decías... Maginot, cuando viene Maginot, el famoso Maginot de la línea, va a visitar la Academia, se queda impresionado. Se queda absolutamente impresionado, que sí, que estaba basada en Saint-Cyr y tal, pero se desarrolló de una manera completamente distinta. O sea, cuando tú contabas antes el disparo que le pegan a Franco en la tripa y tal, casi lo mata, y que sus hombres le tenían una veneración cierta, a Franco lo transporta un moro a la tienda de campaña y lo deja sobre una silla de montar para que pueda estar incorporado y en fin, no se desangre. Bueno, la preocupación de Franco, lo que Franco deja dispuesto, Franco cree que va a morir y tiene dos preocupaciones. Una, que le traigan un cura pronto, porque no le queda mucho, y otra, dar cuenta de la bolsa de dinero con la que había que pagar la soldada a la tropa. Esas son las dos preocupaciones de Franco. Franco encabezaba todos los ataques que realizaba, incluso, lo ha recordado antes Pedro, el de Alucemas, donde ya era coronel, precisamente la operación le vale el ascenso a general de brigada, el de Alucemas lo dirige él con el agua literalmente hasta el cuello y con los fusiles arriba, por encima para que no se mojaran y tal, para poder ser utilizados una vez en tierra en los combates, ¿no? Que sí, que era un hombre verdaderamente venerado por sus hombres y era un hombre que era un oficial que contaba con una admiración incondicional. Pero es que Prieto, en vísperas de la guerra civil, se hace lenguas del valor de Franco. Yo lo he visto combatir en África. La más alta expresión del valor, decía. La más alta expresión del valor militar. Es decir, es que esto no es nadie que se lo saque de la manga y que de repente cree el mito de Franco y tal, ni muchísimo menos. Y otra cuestión que también es importantísima, porque es sobre lo que más se ha incidido en los últimos tiempos, es la dirección de la guerra por parte de Franco, de la guerra civil. Eso también le dedico en ese ensayo una parte importante. Hay un ejemplo de libro, que es la batalla de Guadalajara. Porque los italianos estaban, venga, a meterle, a pinchar a Franco para que empezara la guerra célere, que decían ellos, ¿verdad? Que es como la versión italiana de la Blitzkrieg, o sea, guerra relámpago. Y Franco decía, ¿pero con qué? Tanto le insistieron que en Guadalajara Franco deja que los italianos lo hagan. Y el resultado fue una catástrofe porque para hacer guerra relámpago necesitas relámpagos. O sea, gasolina a mansalva, carreteras buenas, y aquí no había, claro.
No, eran los caminos, en la batalla de Guadalajara precisamente, los caminos donde llovió muchísimo, los caminos estaban completamente enfangados, los pocos medios motorizados que tenían los italianos, que son imprescindibles para la guerra relámpago, evidentemente porque la infantería tiene que acompañar a la velocidad que se mueven los motores, pues se hicieron impracticables. La dirección de guerra de Franco, en todos los aspectos, fue... en algunos casos francamente excelente, abiertamente excelente, y sobre todo la pretensión de que aquel que perdió todas las batallas, Rojo, que se llama así, Vicente Rojo, no es que yo quiera... Y que era un excelente militar, todo se ha Y dicho. que era un excelente militar de Estado Mayor, pero que planteó una serie de batallas de las que perdió todas. ¿Por que qué? hoy se pretenda... Esto es interesante. ¿Por qué Rojo pierde todas las batallas? Porque desde el punto de vista, quiero decir, del planteamiento estratégico, fueron un error. Era muy brillante, pero No, con un error. no. Perdón, con un error de base. Tácticamente y operacionalmente no era malo, pero Bueno, estratégicamente, vale. cuando Sí, tú te lo intentas, compro. o sea, cuando tú Te lo intentas, que es lo compro. que hacía el bando republicano, cuando lo que tú intentas es alargar la guerra para empalmar con la guerra mundial que se veía venir, cuando tú lo que intentas es eso, no te dediques a hacer operaciones ofensivas que te van a desgastar las tropas mucho más, dedícate a una defensa elástica y trata de salvar la cantidad de tropas que puedan. Desde el punto de vista estratégico, lo de Rojo fue un error. Yo creo que eso es opinable. En todo caso, lo que no es opinable es el hecho con el que desde mi punto de vista Rojo no tuve en cuenta, que era con qué estabas combatiendo. Bueno, eso por descontado. Claro, o sea, es que tú planificas Eso por operaciones como descontado. Brunete, por ejemplo, que le sale muy bien al principio, pero al final siempre hay un tío con un gorrillo y un Mauser corriendo. Bueno, ahora es otra cosa. Claro, Brunete fue una errónea concepción, sobre todo de quien dirigía las batallas, la división de Lister, que lo hizo muy bien al principio, pero como se empeñaron en que frente a la resistencia de los nacionales encarnizada de pequeños aquí grupos, nos liamos que nada. los tanques encallaron allí. Quiero decir que es que eran errores conceptuales muy elementales. Bueno, y la cuestión clave al final. Es decir, una guerra civil no es una guerra convencional. Tú en una guerra convencional puedes, llegado el caso extremo, plantearte aniquilar enteramente al enemigo. En una guerra civil no, porque al día siguiente tienes que gobernar ese sitio. Y es la cuestión. Si en realidad la guerra se prolongó tanto fundamentalmente por ese motivo, ¿no? Bueno, eso es una parte solo de ese tema que yo trato, entre otros muchos, Martín, porque la cuestión militar es muy importante para explicar por qué Franco era Franco, ¿verdad? Pero luego lo que tenemos objetivamente es un periodo que transforma desde el punto de vista histórico el país más que ningún otro periodo. Claro, yo creo que eso es lo que más... El libro, como dice el título, se dirige a millennials, centennials y alfas. ¿Por qué? Bueno, dando por hecho que millennials, centennials y alfas son en general todas las generaciones, independientemente de sus nombres, que han nacido después de muerto el caudillo o en las postrimerías del régimen. ¿Por qué hoy se volvían estas generaciones a analizar el tema? Pues porque hoy encima de la mesa hay un montón de cosas que afectan realmente a la juventud, que la viven en las calles, que se encuentran con problemas en la sanidad, con problemas en el empleo, con problemas en la inmigración, con problemas en la vivienda, con problemas a los que casualmente ese ejercicio de comparación que se hace absolutamente fuera de lugar, como es el que hacías hace un rato respecto de los valores de la mujer o de tal, mirando el siglo XX con ojos del siglo XXI, resulta que cuando se hace con cosas concretas tampoco resiste el análisis, ¿no? Cuando el régimen te plantea 5 millones de viviendas y las construye y le dan vivienda a 25 millones de personas y lo comparas con los 5 millones de viviendas que nos han prometido sucesivamente todos los gobiernos del régimen del 78 y no se construye ni una, pues la comparación y eso en valor moneda actual, es decir, en número de personas equivalentes a los casi 50 millones de señores que vivimos en este país en la actualidad, gracias a proyectos como el de la regularización de estos días atrás, 49 me parece que somos ya, o sea, incluso con cifras absolutas, relativas, da igual las que utilices, pues resulta que no se construye mientras que hubo 25 millones de señores que tuvieron casa. Cuando te sale en medio de la televisión una ministra del ramo y te dice que va a recuperar un mecanismo de alquiler de 75 años de vigencia con renovación cada 14 y alguien levanta la mano y dice sí, está muy bien eso que usted está planteando,
pero igual se parece un pelo a lo de la renta antigua que estaba en vigor y que un gobierno, el primer gobierno socialista, se lo llevó por delante, que era un mecanismo de estabilidad familiar que permitía a las familias, a sus herederos, seguir pasando de un sitio a otro, o sea, perdón, de una generación a otra sin perder la vivienda. Cuando hoy lo que te ofrecen al cambio es que si tu madre o tu padre o tu familia te da 300 euros en una cuenta que ahora va a ser digital y no sé qué, pues te quieren que tributes. Y como eso tampoco funciona porque es soslayable, pues te dicen que la mera vivienda, la mera, por encima de una edad, el mero hecho de vivir en casa de tus padres podría llegar a ser considerado una donación encubierta. Pues claro, es que no hay quien resista el análisis, ¿no? Y eso es lo que hay en este libro. No está dirigido solo a esas generaciones, está dirigido a la pregunta que nos hacíamos cuando empezaba la serie, ¿no? ¿Por qué esos jóvenes miran para atrás? Bueno, pues miran para atrás porque hay un elemento de comparación. Además es un buen manual, ¿no? Además en su sitio de decir, oye, igual había personas que podían hacer esto y había criterios, no sé, igual había un ministro de la vivienda que hacía esas 5 millones de viviendas y igual tiene un par de libros publicados que te dice cómo lo hizo, ¿no? Igual hay un ministro de Trabajo que también te implantó una serie de cosas, universidades laborales, y usted puede consultar, ¿no? Así que está pensado para esas generaciones, pero está pensado también para las que tienen necesariamente que recibir todos los días un mensaje negativo en el que por lo menos habrá datos con los que puedan competir. Yo creo que es un aporte interesante el que habéis hecho todos vosotros y hasta 23 autores que me he permitido coordinar y prologar nada más. Pedro, Jesús, última palabra con brevedad, por favor, y nos vamos a la publi. ¿Qué te hubiera gustado meter en el libro que al final por el espacio se te ha quedado para otros? Porque he visto que la colección continúa en otros 2 libros y dices, si te hubiera tenido una semana meto esto, pero va a acabar en otro libro. Bueno, me hubiera gustado que otros autores que estaban en el paquete inicial hubieran tenido tiempo, porque muchos de ellos consideraron que el artículo publicado requería de un retoque para... Sí, hay que contar que este libro lo habéis montado en 3 meses, ¿no? Efectivamente. Piensa que los artículos, la inmensa mayoría de los artículos de los que nace la idea, se publicaron el 20 de noviembre, con motivo justo el 20 de noviembre. Y lleva el libro en el mercado 15 días o 20 días. De manera que en ese tiempo se ha confeccionado, se han conseguido los permisos de los autores, se han construido un relato, se han escrito los relatos o los ensayos que le daban coherencia y se ha puesto en el mercado. Entonces había gente que nos decía, no me da la vida para terminar con un relato adecuado, incluso ni siquiera adaptando a alguno de los que estuvieron. Entonces me hubiera gustado que hubieran estado todos porque había muchos. Pero me hubiera gustado también que otros muchos autores que están escribiendo en la actualidad con el mismo enfoque de hacer comparaciones no agiográficas, con comparaciones de datos, hubieran querido participar, porque yo creo que, como digo, no es un libro que pretenda hacer ningún tipo de homenaje, pretende exclusivamente poner datos encima de la mesa, las conclusiones que las saquen los lectores. La colección sí, la colección nos ha dado una idea, porque yo creo que hay mucho, igual que le pasa a Franco, le pasan otras muchas cosas tabúes. El libro anuncia, por ejemplo, que va a haber uno relativo a la transición. La transición es uno de esos tabúes que se han dado por buenos y que se han dicho de ella todo lo negativo, todo lo positivo, sin un tratamiento. Bueno, pues queremos trabajar en eso, queremos que haya lo mismo, una serie de autores que den su opinión, pero también con datos y en este caso también con experiencias, ¿no? La transición fue una cosa que algunos vivimos de una forma muy particular y no está en los libros. Entonces, bueno, me gustaría que esa colección tenga vida y en ello nos vamos a empeñar, desde luego. Pedro. Pues, querido editor, ¿nos va a caer un paquete por la Ley de Memoria Histórica? No nos va a caer un paquete de memoria histórica porque tenemos mucho cuidado, porque hay un equipo jurídico que está revisando todo lo que decimos y sobre todo hay algo que tiene que entender la gente. La Ley de Memoria Histórica y la democrática requieren, por un lado, hacer esos homenajes que les molestan tanto. Llámele homenaje, llámele usted un simple artículo, llámele usted como quiera, me da igual. Eso les molesta mucho. Pero requiere una segunda cosa, y en este libro no hay ni una, ni en esta, ni en casi ninguna de las cosas que son señaladas de esa manera. Hay una segunda cosa que se requiere, que es la intención de menospreciar, ofender o señalar a las
víctimas o a quienes se consideran a sí mismos víctimas, da igual que sea verdad o que no sea verdad que lo son. Bueno, David Uclés se considera por víctima del franquismo. Por ejemplo, pero y nació en incluso, 1990. eso es, pero incluso esa autodenominación de víctima requeriría previamente que alguien le haya ofendido. Y esto no ocurre en el libro, no ocurre con ninguno de los artículos, no ocurre en general con la gente normal de la calle y por lo tanto no se puede cumplir. Otra cosa es que nos quieran perseguir, nos persiguen continuamente en programas, en televisiones, en radios, ya os lo vivimos en canales de YouTube, en todos los sitios donde cualquiera de nosotros estamos. Ocurre, pero no prospera. Porque la ley y los textos legales están ahí y por lo tanto si hay que enfrentarse a eso, lo haremos con el área jurídica y punto, no hay más. Martín, gracias mil. 50 años gracias después, Franco para millennials, centennials y alfas, con un ramillete de autores francamente estupendo, que le voy a decir. Me excluyo, pero todos los demás. Y para saber, simplemente para saber, no querían que revisáramos, pues vamos a revisar la historia como realmente fue, contando objetivamente datos, hechos, cosas en las cuales no se entiende nada. Eso es precisamente lo que pretende este libro en SND Editores, que por supuesto puede usted pedir en su librería y en cualquier plataforma y tal, porque SND distribuye muy bien. Gracias mil. Así a vosotros, muchas gracias. Nos vamos a la publi y ya que Barbadillo lo ha provocado, lo ha invocado, manifiéstate, Uclés, vamos a hablar del asunto del... Vamos a ver. Yo es que no lo entiendo, debo decir que lo entiendo mal, ¿eh? Si tú tienes un acto y hay gente que amenaza con manifestarse violentamente, joder, llama a la policía, que está para eso, ¿no? Digo yo, no lo suspendas. Víctima herida de... ¿Por qué? Esto es muy tremendo, ¿eh? Pero quiero subrayarle que esto que está haciendo la izquierda aquí ahora, y que ya lleva una temporada, lo estamos viviendo en muchos lugares. En Francia, por ejemplo, la Universidad de Lille es un sitio donde no se puede hablar, porque viene una escuadra de Antifa y te monta un número que, en fin, la izquierda está perdiendo el juicio, primitivizándose a toda velocidad. Y eso es muy peligroso. Publi, lo vemos. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Usuarios, y vamos con un asunto de la mayor importancia y que hay que estar preocupado. Vamos a ver, usted no porque es muy joven, pero los más mayores como... Bueno, estos son muy jóvenes también. Hemos conocido una época en la que era posible discutir con alguien de izquierdas, discutir incluso, en fin, vehementemente, ¿verdad? Y discutir como personas, claro. Pero no había una amenaza de peligro físico. La contraposición de opiniones, de ideas, etcétera, es necesaria. No digo que sea buena, es necesaria en cualquier sociedad y es lógico que la haya. Esta situación que se está creando ahora, donde alguien desde lo alto de su boina, de superioridad moral, dice yo no voy a discutir con estos porque son los fascistas. Y le aplauden. Porque es lo que hizo David Uclés. Si recuerda usted, aquí había unas cosas que habrá organizado Arturo Pérez Reverte, siempre con esta ambigüedad suya, ¿verdad? Pero bueno, en fin, de la guerra civil. Iba a ir Aznar, iba a ir Iván Espinosa de los Monteros, y entonces Uclés dijo que él con esa gente no discutía. ¿Por qué? Bueno, escúcheme. Y bien, no voy a ir porque... Dentro del plantel de invitados no solamente hay escritores, como yo pensaba por el título del acto general, que es Letras en Sevilla, sino que también hay políticos y concretamente dos personas que para mí quebraron los derechos fundamentales del hombre. Por un lado, José María Aznar, que para mí es la persona que más daño físico ha hecho al pueblo español recientemente, y Espinosa de los Monteros, Iván Espinosa de los Monteros, que ayudó a fundar un partido que atenta contra mi libertad de expresión, contra mi derecho a existir y que defiendo unos valores que no comparto y contra los que lucho, unos antivalores. Días de Gloria. Bueno,
fue decir esto, aquí se había quitado la boina, sabe usted que lleva una, que le queda muy mal, para una boina hay que llevarla como Dios manda, joder. Bueno, como Jesús García Conde, por ejemplo. Bueno, claro, yo también tengo una, quiero decir, como una boina de caballero. Bueno, da igual. Y a partir de ahí empieza la movidilla, igual que cuando la cosa palestina, y empiezan todos los grupúsculos que hay en torno al poder, porque esta es la cuestión. Son masa de maniobra del poder a apretar, a presionar, a amenazar. Y dentro de los amenazados, o de los que se sintieron presionados, conspicuas figuras de la izquierda, pero no solo ellos, que iban a asistir a ese congreso. Tras lo cual, Arturo Pérez Reverte, en un gesto desde mi punto de vista, en fin, yo no sé lo que habría hecho en su lugar, pero viéndolo desde fuera, lo que él ha hecho, me parece que un error, que lo suspende. Que es lo que contaba, bueno, hemos sacado en Onda Cero, hemos sacado de Onda Cero el titular porque es que era el más largo, y entonces me parece que él lo explicaba todo ahí. Cancela sus cicloretas en Sevilla tras una campaña intolerable de presiones desde el partido Podemos y medios afines. Vamos a ver, esto es que no había pasado nunca. Aquí nos han hecho de todo a nosotros. Yo recuerdo, por ejemplo, no me quiero equivocar, Pedro igual tiene mejor memoria que yo sobre esto, Aquilino Duque no pudo hablar en Sevilla sobre Agustín de Foxá, quiero recordar, por una movida que le montó la izquierda y tal. Una concejal de izquierdas, de Izquierda Unida, que le cerró el centro cultural. Pero esto de que alguien llame, uno de los participantes en ese congreso, a sus escuadristas para meter el miedo en el cuerpo de los otros, o sea, esto... Yo tengo que decir que no lo había visto nunca. A mí me han cerrado, como a todos nosotros, conferencias que íbamos a dar, a Fernando hace poco en Santander, por ejemplo. Yo debo tener un cierto récord. Tú tienes, creo que el récord lo tiene Fernando, efectivamente. Y toda la geografía española. Pero siempre ha sido otro tipo de movidas. Es la censura que te encuentras con el poder. Ahora esto, o sea, que desde abajo, que sean los propios intervinientes o participantes contigo los que lejos de solidarizarse contigo digan, no, tienes razón el que te está acusando, el que te va a llevar a la Lubyanka, al tiro en la nuca. Eso no había pasado nunca. Y aquí hemos hablado varias veces de la galopante primitivización de la izquierda, no solo en España, pero en España, como somos así, de forma mucho más clara, ¿no? Bueno, mire, he encontrado una imagen que lo voy a poner porque es que me hizo mucha gracia, que es una señora, luego hemos descubierto, por cierto, que habitual asistente a los mitines del PSOE, que el otro día, en una manifestación en Zaragoza de agricultores contra Mercosur, pues fue a expresarle su opinión. Vamos a verla. Moríos de hambre, pero no os metáis con mi Pedro. O sea, aquí hay un problema psicológico, ¿eh? Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista ético, esa señora y Uclés son lo mismo. O sea, gente con la que no se puede convivir porque no quieren convivir. Y esto es un problema, en fin. Eso es lo mismo porque esa es una Charo de época y Uclés también es una Charo de época, aunque se deje barba, ¿no? Yo no sé cómo se autopercibe, yo le percibo como un imbécil absoluto y radical. Supongo que tengo derecho, ¿no?, a percibirle así. Bueno, este tío dice que no va porque está Aznar y porque está Iván Espinosa de los Monteros, que no le reconocen el partido que funda Iván Espinosa. Atención a lo que ha dicho este imbécil. Que el partido que funda Iván Espinosa de los Monteros es un partido que no le reconoce su derecho a la existencia. O sea, que le quita el DNI. No lo sé. Es que no sé qué quiere decir. Y le elimina del censo. Este tío tiene, no sé cuánto, tiene un huevo de premios, por lo visto. Esto debe ser como lo de los premios Onda, que, ¿no?, que se lo dan siempre a lo de la cadena SER y todo esto, porque los premios son suyos y tal. Entonces yo, de verdad, que lo del Uclés bueno, claro, es un apellido, que me perdonen los demás Uclés si alguno los está viendo, es un apellido que, bueno, que conmemora una derrota del pobre Alfonso VI bastante dura. Sí, terrorífica. O sea que con eso ya nos va anunciando un poco de qué va, ¿no? Parece que, en fin, la compulsión del nombre de la que hablaba Jung. Y este debe, pues en fin, odiar todo lo que es español. En fin, yo creo que no merece más comentario lo de este sujeto, pues porque debería tener el premio El Tonto Contemporáneo. O sea, debería quedárselo con medalla incluida y tal, pues, por todo lo que ha dicho. Pero luego están estos que son unos desgarrados, ¿no? Estos que parece que van a... que son tremegundos y tal, y todas estas cosas, y luego les amenazan 4 mataos de Podemos, porque Podemos son 4 y además 4 mataos. O sea, 4 mataos de Podemos y clausura el acto. O sea, antes, José Javier, efectivamente se podía hablar, se podía debatir.
Esto pasaba incluso en la televisión española, recordemos los programas de Balbín, La Clave, en fin. Y si te peleas no pasa nada malo, Y no es pasa que nada. está muy bien. Pero incluso si te pegas a estacazos, que de vez en cuando deberían dejar que nos pegáramos a estacazos, y eso sí, en una cierta igualdad de condiciones, porque ya me sé yo a quién se protege aquí, pero ¿por qué no? Es decir, si que te apliquen la antiterrorista, que me amenazas porque no se va a celebrar, ya te digo yo que sí se va a celebrar, y ya está. Pero claro, si somos unos desgarrados y luego a las primeras de cambio resulta que, en fin, yo no quiero contribuir a crispar el ambiente y todas estas cosas, pues chico, Arturo, ¿dónde vamos así? De verdad. O somos desgarrados o no somos desgarrados. Entonces, que te amenacen 4 mataos, los de Podemos, que son 4 mataos. Pablo Fernández, tío. Pablo Fernández. De verdad. Que debería estar anunciando champú o algo así. Y tal. O sea, de verdad, esta gente... Por lo menos gastándolo. No, a mí me resulta sorprendente. O sea, cómo esta gente se baja, los convocantes se bajan los pantalones ante estos que no tienen media bofetada. No, pero sí, a ti te pasó en Torrelodones, creo que fue, que fuiste a presentar un libro de Luz de Trento y amenaza de la extrema izquierda, no sé qué, la alcaldesa del Partido Popular asegurando que se pone en peligro la integridad de los funcionarios. Almudena Negro. Se hizo el acto, no pasó nada. ¿Pero qué va a pasar? ¿Pero qué va a pasar si todos los que estaban allí cobran la jubilación? Pero esto lo que quiere decir es que gente que estaba allí, que forma parte de la vida pública, con su defección, lo que ha hecho ha sido ponerse del lado de los que amenazaban, de los matones. Claro, porque están siempre de rodillas. Porque están siempre de rodillas, porque anuncian las cosas de una manera que tal, y luego todo acaba naniano, o sea, de verdad, es que es vergonzoso. Bueno, pero estamos así desde que empieza la transición, esa es la postura que ha tenido la derecha. No, Pedro, yo estoy pensando en Manuel Fraga y déjame acabar. Es que estoy hablando de la izquierda, no estoy hablando de la derecha. Es que allá había gente como Mailo, por ejemplo, o como una escritora a la que no conocía de nada, la he visto ahí, en fin, ni siquiera recuerdo el nombre, pero bueno, parecía interesante. Lo que decía que en lugar de reaccionar ante la amenaza de supuestamente los suyos, diciendo, ¿dónde vais? A mí no me achantáis, de hecho, ahí sí es verdad. Ahí sí es verdad, y por tanto yo abandono mi posición perdonadme, burguesa, ¿verdad?, de participantes en debates, escritores, etcétera, y me pongo del lado de los matones. Hombre, es que para mí esto es lo más alucinante. O sea, que haya matones ha habido siempre. Y en la extrema izquierda, en fin, siempre, más que en ningún lado. Cobardes ha habido siempre. Y en la derecha, como decía Pedro, más que en ningún lado. Pero que la gente que son los portavoces oficiales en la vida pública de la izquierda reaccionen de tal forma que dan la razón a los matones, de sí, tenéis razón, aquí yo no voy a hablar porque me da asquito hablar con la derecha, eso es enteramente nuevo y significa que hay una parte entera de la sociedad española que ha decidido que el resto no tenemos derecho a existir, que diría Euclés. Claro, es que cuando una alcaldesa, como recordaba hace un momento Pedro, ante las amenazas de la izquierda, lo que dice es, uy, no, por Dios, aquí hay que suspender el acto, y luego se pone ella a bailar y a grabarse sus cosas. Pero claro, cuando una alcaldesa hace eso, cuando una autoridad hace eso, en lugar de imponer la ley y de salvaguardar y garantizar el derecho de quien está ejerciendo precisamente su derecho, en lugar de eso hace lo que hace, cuando Torrelodones, pero es que te puedo contar lo mismo de Santander y te puedo contar lo mismo de Barcelona y te puedo contar lo mismo de bastantes sitios de la geografía española, donde uno ha tenido que pasar por ahí. Entonces, claro, lo que es una dimisión de la autoridad. Pero yo a la izquierda sí la entiendo. A la izquierda lo que está mostrando es una extrema intolerancia, o sea, tú no tienes cabida, tú no tienes cabida aquí, tú no tienes derecho a hablar, por un lado. Por otro lado, tienen un cerval miedo al debate, porque les da miedo, no quieren hablar de esto. Vamos a hablar de la Guerra Civil Española, señores, vamos a hablar de verdad de la Guerra Civil Española. Yo no tengo ningún miedo, yo me siento con quien me pongan delante. A ver si alguien se quiere sentar, sencillamente. Resulta que es que nunca se encuentra a quién, nunca. Entonces, tienen miedo al debate. Y luego hay otra cuestión, también que es de orden puramente funcional y que les retrata, bueno, con una cierta astucia. Es que cuando tú tienes la hegemonía sobre un tema en concreto, tú no quieres acceder a debates porque no tienes nada que ganar. Porque todo lo que puede salir de ese debate es adverso, es contra ti. ¿Para qué voy a discutir yo cuando he asentado una versión unívoca, unilateral de la Guerra Civil Española
¿Para qué voy a discutir con qué? ¿Con nadie o con quién voy a discutir? ¿Para qué? Entonces, tontos no son. Y esto es lo que están haciendo. Han visto la manera de sabotear esto, de dinamitar esto, y lo han hecho. Es que Uclés tonto no es, efectivamente. Muy listo tampoco, ¿eh? Yo creo que, bueno, listillo. Este quiere situarse en la nueva generación de, bueno, porque ya los Gabilondo y compañía, pues ya tienen que, en algún momento se jubilarán, los Víctor Manuel, ¿Qué te crees tú eso? Gabilondo. Déjame soñar con eso, Fernando. La criogenización de la generación progres. Es imposible. Totalmente. Bueno, y entonces este quiere sustituirles. David Uclés lleva un par de años desde que se hizo famoso con su libro La península de las casas vacías, en su caso de las cabezas vacías y peludas, y quiere, quiere ganar trienios para que dentro de poco pues, le pongan su nombre también a la estación de Atocha, y sea estación de Atocha Almudena Grandes David Uclés. Es interesante. Esto Jesús, perdona, que me ibas a decir algo. Iba a preguntar si lo de Torrelodones fue antes o después de la conga consistorial. Antes de la conga. Fue antes de Igual la fue conga, precisamente la conga. frustración de sus expectativas lo que le llevó a bailar la conga. Bien, No lo sé. Primera pregunta. Y la segunda es... Esto de la gente no sabe de qué es lo que estáis hablando, porque no todo el mundo sigue Twitter y tal. Bueno, ahora lo explicas. Ahora vas y lo explicas. Eso, nota a pie de página. Bueno, nota a pie de página. La alcaldesa de Torrelodones nos obsequió con una conga en la que le seguían el resto de concejales cantando aquello de... Del PP. Del PP, exactamente, del PP de Torrelodones, cantando aquello de los comunistas, ¿dónde están? Después de la intervención norteamericana en Venezuela. Exactamente, no se referían, creo, hasta donde yo sé, a la calle que le concedió el PP a Carrillo, porque donde están es esperando que el PP les conceda las calles, pero al menos los de China o Rusia a la que se refería la conga, quizá no. La segunda cosa es, ¿no os recuerda Uclés con esta vestimenta así, es una especie de Barragán woke? De Barragán era el humorista. Esto es un comentario muy boomer, ¿es verdad? Lo que tú quieras. Barragán era que se parece a Salazar, ese del PSOE que está con el asunto de la... No, pero Barragán no. Él se refiere al humorista. Al presunto humorista. Al presunto humorista que iba como de... que iba de desaliñado y bueno, tal. es también una declaración de intenciones, ¿no? Muchas veces nos han preguntado a espectadores, y hemos contestado siempre, ¿por qué ya apenas viene gente de izquierdas al gato? Apenas hasta el punto de que ninguno. Todo esto empezó en la pandemia, cuando se polarizó extremadamente la opinión, hasta el punto de que ninguna persona que sostenía la versión oficial quería comparecer aquí para discutirla. Bueno, eso se ha extendido a todos los ámbitos de la vida en realidad. De tal forma que aquí no viene nadie al gato de izquierdas normalmente, no porque no lo invitemos, sino porque no quieren. ¿Sabe usted por qué no quieren? Para que no le digan sus comilitones que te he visto en el gato, traidor. Porque estamos en esas. Sí. O sea, esa hiperpolarización de la sociedad española la empezó a la izquierda deliberadamente. Coño, lo dijo el presidente del gobierno, un muro, ¿no? Bueno, pues mira tú por dónde, en el mismo lado del muro están Pedro Sánchez y Uclés, ya le vale. Pero es deliberado. La izquierda lo ha hecho así, igual que en tiempos de Zapatero construyó el cordón sanitario contra el PP en aquella época. Y bueno, pues se les irá estrechando y se irá ahogando, porque la realidad va por otro lado. Sí, mira, y uniendo este libro y esta cosa de Uclés, es que Uclés ha ganado el premio Nadal, es decir, tiene el mismo premio que Alfanui, que Nada, de Sánchez Ferlosio, que Nada de Sánchez Mazas. Alfanui de Sánchez Ferlosio, que el Jarama, pues, es lo que está muy bien, de Rivero, no sé qué es Rivero, Dolores Rivero, no me acuerdo. ¿Jarama? No. El Jarama es de Ferlosio. El Jarama es de Ferlosio, vale. Pues, sí, no, que los Rivero, que Nadal es uno de los grandes premios. De los Rivero, que es una... Yo no dudo que pueda ser un gran novelista, no lo sé porque no lo he leído ni teniendo todavía pendiente Junger y eso no voy a meterme con... Que 700 páginas. Pero uno puede perfectamente... No, es que hablando de Uclés y tal... pues eso digo, pero que la realidad es que aquello que decía Primo de Rivera de Valle Inclán, eximio escritor y extravagante ciudadano. El hecho de que uno sea un eximio escritor, en este caso eximio probablemente, no quita para que sea un imbécil. Y desde el punto de vista de la vida pública, un peligro. Porque un tío que dice que no está dispuesto a hablar con alguien que considera un enemigo, es un peligro.
es un peligro, es un violento. Es un tipo que llama a la violencia. Bueno. Es que además este individuo luego en sus explicaciones posteriores decía que Aznar y Espinosa de los Monteros no eran demócratas. Joder, que Aznar no es demócrata y ha ganado 2 elecciones generales y ha sido investido. El demócrata es él. Él es el que tiene el monopolio los que de la piensan democracia. como él son demócratas, que es como ha entendido siempre la democracia la República Democrática Alemana, por ejemplo. O la República Democrática de Campuchea. Es que estamos en esa mentalidad. No, pero aparte es que el criterio de que si es demócrata o no es demócrata, hombre, vaya usted a esparragar como cerca. O sea, el criterio será si es una persona civilizada con la que se puede dialogar. A mí, como si defiende, yo qué sé, lo que le dé la gana, el sistema político que le dé la gana. A mí qué coño me importa. O sea, la cuestión es, ¿se puede hablar con una persona que piensa distinto a ti, si es demócrata o si no es demócrata? Oiga, es que no puede hablar usted... Bueno, es que no merece la pena seguir con gente así, es que son imbéciles de baba. Este tío es imbécil. David Uclés es imbécil. Y hay que decirlo, es imbécil porque si el tío no respeta a quien no piensa como él, pues yo no tengo por qué respetarle a él. Entonces pienso que es imbécil. Y la forma de expresarse que tiene es la de un imbécil, por lo menos con la palabra hablada. Escrita no lo sé porque no le he leído ni pienso hacerlo a un sujeto así, a un imbécil así. Ha mencionado Jesús. Claro. Jesús, ya estás calmado, Fernando. No, ¿qué coño voy a estar calmado? Me callo porque tiene que hablar todo el mundo, pero de calmado. Bueno, pues mencionaba Jesús que le han dado el premio Nadal a Uclés. Aparte de lo que has contado de Alfa Nui, es que el premio Nadal ahora lo da el Grupo Planeta. Y el Grupo Planeta, Editorial Planeta, mire usted qué casualidad, querido señor Uclés, la funda un legionario, un oficial de Franco, que entra en Barcelona con las tropas de Yahweh, José Manuel Lada. ¿Estás diciendo que abandona una pequeña editorial para irse con un gran grupo? Eso también, eso lo iba a decir ahora. Una editorial independiente, que es Siruela, que es la que confía en ese mamotreto, que de 700 y pico páginas, se lo publica. Y ahora, el tío se va con Planeta, que es una editorial fundada por un militar franquista. Abandona la casa de Alba para irse con... Con la, ¿cómo es? El marquesado de Pedroso de Lara. Pedroso de Lara, en fin, qué cosas, ¿eh? Bueno, mire, aquí hay un problema de fondo, que no es... O sea, Uclés es un personaje. El problema es lo que vamos viendo. El problema es lo que vamos viendo, que es una creciente conflictividad social, sea con lo que sea, y la transformación de cualquier cosa en un... mira, ya que estamos así en confianza, estoy escribiendo un libro ahora, uno de cuyos capítulos es precisamente la primitivización de la izquierda, y recuperando elementos, por ejemplo, de Laclau, de Gorch, etcétera, que al final ellos no van a cambiar la sociedad, eso ya lo han dado por... No, su objetivo es tener conflictos permanentes. Porque para ellos eso es el cambio. Bueno, esta es la situación. Y ahora mismo estamos viviendo, por ejemplo, en Estados Unidos, una situación semejante con la cuestión de la inmigración. Minnesota. O sea, aquí tenías la tragedia de Adamuz todavía caliente y TVE hablando de Minnesota. Bueno, Minnesota, en fin, me merece todos los respetos del mundo, aunque solo sea por el nombre, porque es un sonoro, ¿verdad? Es como Pernambuco, que decía... Pero, vamos a ver, ahí se está planteando un problema, es verdad que es serio, es verdad que es muy interesante, pero hay que examinar para entenderlo, ¿no? ¿Qué versión le ha llegado a usted? Trump, que es un nazi de pelo naranja, organiza unas SS de matones para perseguir a los ilegales y matarlos, echarlos a tiros del país. Bueno, y por la refriega se muere un señor. Rápidamente el Partido Demócrata, lógicamente, ha recuperado ese relato. Creo que se llamaba Mike Walsh, se llama, ¿no? Tim Walsh, es el gobernador. Exacto, que sí. Iba con Kamala Harris en el ticket presidencial. Ahí estamos, es el que dijo esto. En Minnesota creemos en la ley y en el orden. Creemos en la paz. Y creemos que Donald Trump tiene que sacar a estos 300 agentes sin entrenamiento antes de que maten a otra persona y tengamos que contar otra historia de este tipo. Tengo una pregunta para todos los estadounidenses que nos están viendo desde casa. Unos estadounidenses que pueden estar mirándonos con empatía, escrutinio o desdén. La pregunta es, ¿en qué lado queréis estar? ¿El lado de un gobierno todopoderoso que puede asesinar a ciudadanos y secuestrarlos en plena calle? ¿O en el lado de un enfermero que murió a manos de ese tipo de gobierno? El lado está... O sea, es lo que se llama una perspectiva matizada de la realidad, ¿verdad? En fin. Bueno, ¿qué es el ICE? O el ICE este.
pues fundamentalmente es una fuerza, en realidad no es exactamente parapolicial, ¿no? Porque es gubernamental, o sea, es administración. La funda el gobierno federal en 2003, el presidente Bush. Ahora vamos a entrar exactamente en la cuestión. ¿Qué tienen que hacer? Sacar ilegales. ¿Qué ha contestado Trump en su famosa red social, Truth Social? Vamos a verlo. Esto es lo que cuenta. Ninguno de los tiroteos me gusta, no me gusta, estamos mirando, estamos investigando todo, daremos a conocer el resultado. En algún momento nos iremos. Han hecho un trabajo fenomenal. Bueno, y esto lo ha inventado Trump. Y esto es lo que nadie le está contando a usted. No. De hecho, las cifras de mayor actuación del ICE y de, yo es que voy a decir ICE, no voy a decir ICE. Usted se acuerda cuando vino, no se acordará, pero bueno, Paz, que es muy mayor, sí. Cuando vino Eisenhower aquí, que ponían unos grandes carteles, IKE, Ike, que era su seudónimo, y la gente gritaba Ike, y Eisenhower no sé lo que decía, hermano, ICE, vale. ICE. Con Obama deportó más. ¿A que usted no se enteró? Pues yo tampoco, yo me he enterado ahora investigándolo. Las cifras, que me parece que las tenemos publicadas muy recientemente, creo que esta información es de ayer, que es cuando empezó alguien a defenderse, ¿no? Tenemos el gráfico, por favor, de las deportaciones con todos. Bueno. No es de esto. No, eso es Irán. Rango de alcance de misiles balísticos de Irán. Bueno, está bien también, pero no era eso lo que... Pero es más, creo que las cifras están bien y yo creo está que mal es el encabezamiento. sí. A ver, podéis poner también grado de alcoholemia dentro del vestuario del Real Madrid. Y seguro que cuadra también, o sea, que encaja. Pero bueno, es eso, modificamos lo de arriba, ¿vale? Y lo vemos. No se puede modificar. Bueno, prescinde usted de lo que pone arriba e imagine que lo estamos poniendo para despistar a David Uclés, ¿vale? O sea, las cifras de deportaciones. Esto, recuerde usted quién gobernaba en 2013 y en 2012 y en 2011. Claro, es que la realidad es esa. La realidad es esa. Y no criminales, por cierto. Bueno, Pedro Fernández Barbadillo. Bueno, el ICE, como he dicho antes, lo funda George Bush, hijo, en 2003, amparándose en las leyes que se aprueban después de los atentados del 11S en seguridad nacional. Y el objetivo es vigilar las fronteras y deportar a los ilegales. Es un departamento en el que el personal, como en todos los departamentos administrativos de Estados Unidos, pues crece o decrece según las necesidades, según los presupuestos, según los programas de los distintos presidentes. Y cuando llega Trump, con mandato popular, 77 millones de norteamericanos votaron a Trump, que se comprometió a deportar a todos los ilegales que pudiera, se pone en marcha. Como has mencionado, con Obama se deportó a esta policía, deportó a muchísima más gente. Incluso murió más gente, 50 y tantas personas, bajo la custodia del ICE durante los 8 años de Obama. Igual que Obama ha bombardeado muchos más países de lo que lo ha hecho Trump. Sin embargo, él tiene el premio de lo que ha hecho nadie desde Vietnam, si no me equivoco, ¿no? Obama tiró más bombas que nadie. Pues sí, así es. Se está sacando la espinita. Bueno, pues lo que pasa es que la izquierda se ha centrado en el asunto de Minnesota, también porque está ahí una comunidad de somalíes que parece ser que las pruebas que están saliendo, está implicada en un fraude sistémico al Estado federal mediante ONGs, de esto de qué me suena, la verdad, ONGs, guarderías falsas, y que aparte de recibir fondos del gobierno estatal y del gobierno federal, parte de ese dinero acababa en Somalia en grupos terroristas. Bueno, en lo que está la izquierda es en provocar otro caso George Floyd, el que dio origen al Black Lives Matter, que menuda casualidad, otra vez, queridos espectadores, el Black Lives Matter emerge en 2020, año electoral. A George Floyd muere durante una detención policial en Minneapolis, estilo municipio gobernado por la izquierda progresista del Partido Demócrata y con un gobernador estatal también del Partido Demócrata.
Están en el sabotaje, están en lanzar a la gente a manifestarse, como este pobre hombre, este enfermero, que han dicho sus padres que había sido despedido, que tenía, sí, un arma cargada con la que iba a las manifestaciones. Bueno, sí, tiene derecho constitucional a portar armas, etcétera, etcétera. Hombre, ya, pero no es muy conveniente ir a una manifestación a montar bronca llevando un pistolón y varios cargadores. Más que nada porque a veces pasan estas cosas lamentables, que, como ha dicho Trump, se están investigando, a ver en qué acaban. Y esta, la implicación de la izquierda para reventar el segundo mandato de Trump y conseguir que Trump pierda la mayoría en las dos cámaras del Parlamento, que se han intrometido también Obama y Bill Clinton. Bill Clinton, el que iba a la isla burdel de Jeffrey Epstein. Ahora sale a dar lecciones de moralidad. Fernando, Jesús. Es un caso claro de un diseño por parte de la izquierda de un escenario para construir un relato. Es un caso claro. O sea, hemos asistido a esto 1000 veces. La ultraizquierda se está manifestando con una enorme violencia continuamente por todo el mundo, en todo Occidente, pero en Estados Unidos de una manera muy clara, además porque concurren esas circunstancias de las que hablaba Pedro, de que efectivamente hay un derecho a portar armas y bueno, pues si uno va con un arma a una manifestación que por su propia naturaleza, porque lo quiere así la izquierda, es violenta, pues tiene que saber a qué atenerse. Mientras, por cierto, que recientemente ha salido también el caso de una activista trans que pertenece a Antifa, que ha sido acusada de conspirar para asesinar a una congresista republicana. Sí, por cierto. Esto no sale, lo que sale es lo otro. Esto no sale en ningún lado. Y tampoco sale que en Estados Unidos, en el año pasado, 2025, el primer año de mandato de Donald Trump, en Estados Unidos, en el conjunto del país, la delincuencia ha disminuido, agarraos, un 21%. La delincuencia, los homicidios, todavía mejor, los homicidios, ha disminuido un 21%. Hoy en Estados Unidos hay un 21% menos de homicidios que antes de llegar Donald Trump. Todo eso se obvia, todo eso no sale en los medios, todo eso no hace que Susana Griso se rasgue las vestiduras y todas estas cosas. No tiene ningún impacto porque no tiene importancia que los homicidios sean bajo un 21%. Tiene importancia, muchísima, que un enfermero armado que ha ido a una manifestación violenta pues haya terminado del modo en que ha terminado. Yo estoy ya de las manipulaciones de la izquierda hasta las narices. O sea, vamos a dejar de comprarles el marco y vamos a denunciarles realmente porque lo que está pasando es lo que acabo de decir. Bueno, ahora usted pregúntese si mañana hay un cambio de gobierno en España y ese gobierno afronta una tarea fundamental, que es la remigración, al menos de los elementos irregulares, ¿qué campaña van a hacer? Esto. Cosas que hay que saber. Medio minuto y nos vamos a la publicidad. Simplemente, este pobre hombre, este enfermero, estaba tan metido en estas manifestaciones de protesta organizadas que participaba en un chat, en una red social que se llama Signal, de organización de seguimiento y persecución de los agentes del ICE y de dónde se encontraban para ir a protestar y sabotearlo. No era un personaje inocente que pasase por ahí. Ni muchísimo menos. Así es. Señores, a la policía. Y a la vuelta, en el fondo seguimos hablando de esto, porque decía yo lo de la remigración. Hemos tenido la intervención estelar de Monseñor Argüello estos días a propósito del tema de la regularización. Vamos a hablar a calzón quitado. Pero no a calzón quitado como el de Pérez Reverte, sino metafóricamente, ¿no? Pues habla claramente del asunto. Claro. Pues está en la conferencia episcopal. Digo, que vengan, venid a mí. Y en Logroño un tribunal diciendo todas las niñas que quieran con el pañuelico. Bueno, publi lo vemos. Estamos de vuelta, gato de viernes, gato de Usares y vamos con el asunto Argüello, del que todo el mundo ha hablado, como es lógico. Yo tengo que decir, por delante vaya una cosa, es decir, aquí no hay ninguna animadversión personal, faltaría más. Pero Luis Argüello es un señor con muchos méritos desde el punto de vista académico, desde el punto de vista personal. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí de lo que estamos hablando es del efecto que crea en la inmensa mayoría de los católicos españoles, que son gente de a pie, que somos gente de a pie, es decir, gente que toma el autobús de Dorcasitas, por ejemplo, ¿verdad?
las palabras de la jerarquía episcopal cuando se pone a abanderar una causa que todo el mundo sabe que objetivamente es lesiva para la mayoría de la gente de a pie. Porque es que esta es la cuestión. Aquí lo hemos dicho desde el principio y esto querría dejarlo claro. Que un señor haya entrado aquí hace 3 años, que se haya puesto a trabajar, que haya permanecido en situación ilegal, reconocerle cierta legalidad administrativa a ese caballero o a esa señora es una cuestión de justicia, se puede entender, no es lo deseable es que no hubiera entrado, pero bueno, está aquí, lleva 3 años, ha trabajado, ¿qué haces? Es perfectamente comprensible que lo regularices, perfectamente comprensible. Bueno, que dictamines que con carácter universal cualquiera con antecedentes penales o sin ellos, que eso es lo que significa la célebre expresión antecedentes penales relevantes, o sea que también entra con antecedentes, solo de los últimos 5 meses para acá lo regularices, es una auténtica locura y para empezar es una injusticia brutal para ese señor que lleva 3 años currando aquí de extranjis. Claro. Y es que esto es muy importante entenderlo. O sea, estamos hablando de personas concretas. No estamos hablando solo de un fenómeno magmático, ¿verdad? Bueno, y en esto apareció Argüello. Como usted sabe, la Conferencia Episcopal, más específicamente Cáritas, pero con el apoyo expreso de la Conferencia Episcopal, promovió una iniciativa legislativa popular que fue al Congreso, quiero recordar que era en septiembre del año pasado, no, del 24, ¿no? ¿24? Sí. Para la regularización de 500.000 de inmigrantes irregulares o ilegales, como usted quiera llamarlos. 700.000 firmas tenían. Yo me pregunto cuánta gente que firmó en las parroquias sabía lo que estaba firmando. Porque así tú llegas a tu párroco y te ponen una cosa para que firmes, pues tú firmas, porque es tu párroco, ¿no? Digo, nadie se habría planteado seguramente todo lo que estaba pasando. Eso es lo que llega al Congreso en forma, insisto, de iniciativa legislativa popular. Lo de esta semana es una puñalada. Y entonces, después de la puñalada, cuando lo lógico habría sido esperar que apareciera Monseñor Argüello para decir yo quiero que se trate a los seres humanos como a seres humanos y por tanto caso por caso se vea para evitar injusticias, no. Lo que apareció fue Monseñor Argüello para decir esto. El decreto aprobado esta mañana por el Consejo de Ministros viene a solucionar una situación que en tantos municipios de España se mostraba ya como de extraordinaria dificultad. Personas trabajando, acudiendo a los servicios públicos, a los servicios sociales, a los colegios y encontrándose con este muro de la falta de legalización. Es un reconocimiento de la dignidad humana, una oportunidad para colaborar en el bien común. Ciertamente este decreto podría haberse firmado hace meses, como las organizaciones que hemos promovido la iniciativa legislativa popular dijimos en su momento, tanto en el Congreso de los Diputados como a la Administración. Es ahora, quizás porque hay un momento de oportunidad política que lo favorezca. Supone también el reconocimiento para nuestra propia salud democrática de la importancia que tienen las iniciativas de la sociedad organizada, uniéndonos, en este caso, organizaciones eclesiales con grupos de otros ámbitos, de otras formas de vivir y de pensar, pero que hemos confluido en esta apuesta común por la solicitud de la regularización de la dignidad y de lo que significa el bien común desde la subsidiariedad del trabajo de las organizaciones sociales. El desafío de la integración de los inmigrantes continúa. Los retos de integración cultural, la necesidad de regular los flujos migratorios en nuestro Estado también continúa y esto difícilmente se podrá hacer sin un acuerdo de la Unión Europea. Pero hoy alegrémonos porque muchas personas que estaban ya trabajando y no podían ni siquiera cotizar con sus impuestos al bien común puedan desde hoy iniciar un proceso de regularización que quiera Dios que sea posible, de pertenencia plena a nuestra sociedad, a reconocimiento de su dignidad. No sabe usted lo que me cuesta morderme la lengua para que hablen ellos.
pero lo haré. Jesús Fernando Pedrón. Bueno, hemos retomado las confluencias, pero ahora mismo las confluencias, en vez de ser 25 partidos dentro de Podemos, es la 24 partidos y la conferencia episcopal. 24 partidos y la conferencia episcopal, eso por un lado. Luego, este señor es mi obispo y, hombre, yo he hablado muchas veces con él, es verdad que de otro tema, pero yo no me esperaba... O sea, me esperaba el error, pero no tan profundo. Habla de salud democrática y de la... pues que haga un referéndum. Pues que haga un referéndum, efectivamente. Claro. Digo, oiga, señor Argüello, la próxima vez que vaya ahí al detrás del Calderón, ¿va a apoyar usted un referéndum sobre la inmigración o ese ya no le parecería salud democrática? Salud democrática. Y luego, ¿dónde va a meter usted a los inmigrantes que le toquen a Valladolid? ¿Los va a meter usted en las Calderonas? ¿Los va a meter usted en el arzobispado? Es pequeño, pero tiene un horario. Curiosamente, el arzobispado cierra la puerta de vez en cuando, pero solo pueden ellos, no podemos nosotros. El Vaticano también. El Vaticano también. Entonces, pero ¿qué es esa coherencia? Y luego dicen que no pueden cotizar. Pero bueno, pero sí, pero ¿está usted seguro de que todos esos inmigrantes que van a ser legalizados ahora no han podido de ninguna manera ponerse a trabajar? ¿Seguro? Y luego, ¿sabe usted que el paro entre los inmigrantes es mucho mayor que el de los españoles? ¿Qué efecto cree usted, señor Argüello, que va a ocurrir? Váyase a contarlo a las Delicias, antes ahí o a la Victoria. Creo que ahí en la foto está en un puente que hay al lado de la Victoria, del barrio de la Victoria. Bueno, pues vaya, cruce el puente. Estamos recibiendo una lección de geografía vallisoletana importante. Cruce y vaya al barrio de la Victoria, que se llama la Victoria por algo, y cuénteselo. Es un barrio obrero, sí, muy simpático y tal, pero cuénteselo. Oiga, a partir de aquí ya verán ustedes cómo van a caer el sueldo medio de este barrio por efecto de todo eso. En fin, no te muerdas la lengua. Bueno, lo peor de esto es que un buen tipo, sí, como es Argüello, y un tipo además formado, como es Argüello, pues se ve obligado a desempeñar estos papelones, ¿no? Yo lo que le he oído al señor obispo es politiqueo. Sí. Muy feo. Es que yo no le he oído hablar ni relacionar en absoluto la llegada de estos inmigrantes como, no sé, por ejemplo, una oportunidad para la evangelización. Sí, podía haber dicho, ¿no? Pero he dicho, hombre, pues viene gente de fuera, se acuerda de San Agustín, la invasión de los bárbaros y tal, perdón por traer el paralelismo a la mesa, y bueno, pues es una oportunidad para evangelizar a gente que no conoce la religión católica y tal. No, nos ha hablado de cuestiones puramente políticas. O sea, este entusiasmo por la democracia y no sé qué es algo que, aparte que a uno le dé un poco de urticaria en lo personal, pero es algo sorprendente en la Iglesia, francamente. O sea, ahora, si es democrático, lo que hablábamos hace un rato, si es democrático, si no es democrático, señor Argüello, ¿eso en qué parte de qué evangelio se encuentra? No, porque luego ellos nos tiran los evangelios a la cabeza. Entonces, exactamente en qué evangelio Jesucristo dice que lo que es aceptable es lo democrático y que lo democrático es lo aceptable. Me gustaría que nos lo explicara Argüello, por no hablar de Cobo, porque probablemente ni ha abierto los evangelios. Entonces, es algo que a mí me sigue sorprendiendo, ese entusiasmo por la democracia que nos ha entrado ahora, la vejez viruelas. Y luego, bueno, no tiene en cuenta una serie de cosas, ya descendiendo al asunto, que es, primero, el perjuicio que la entrada masiva de esta gente causa a los españoles en materia laboral y en materia de seguridad, pero que también causa a los extranjeros que han venido aquí legalmente, como apuntabas tú, José Javier, que aquí hay gente que sí está cumpliendo con las normas y que son rematadamente idiotas, por lo visto, que es el mensaje que se está lanzando, porque tú puedes entrar de forma masiva e ilegal cometiendo, por tanto, un delito, que da lo mismo, porque el humanitarismo de estos buenos hombres, o ese pretendido y presunto humanitarismo, al final te valida tu posición, hagas o no hagas, con lo cual da lo mismo. Luego, este tipo de situaciones, señor Argüello, dilecto obispo, extiende la pobreza. Esto genera pobreza. Este es un país que tiene unas tasas de paro real muy elevadas, y más todavía en el caso, como acaba de decir Jesús, en el caso de los inmigrantes, que tienen por lo menos un 50% más. Si tenemos unas tasas de paro entre los inmigrantes de un 16%, ¿para qué mete usted más inmigrantes? Pida que se le busque trabajo a ese 16% que no tiene trabajo. No, digo yo, eso es lo humanitario, no que venga la gente aquí a mogollón. Luego, el perjuicio a los países emisores, porque está
usted privando, no digo que lo haga usted personalmente, pero usted avala que se prive a los países emisores de la fuerza de trabajo que podría levantarlos a los países del tercer mundo para vivir allí con dignidad, que es lo que debería pasar. E insisto, por último, parece que el señor obispo, y es llamativo en su caso, no se dé cuenta de lo que esto supone de descristianización todavía mayor para la sociedad española. O sea, que entren todos estos ciudadanos procedentes en muchísimos casos de países donde en su inmensa mayoría son musulmanes y otros que vienen de países cristianos, pero ya no vienen precisamente de países católicos. Que nos hable un poco, el señor Argüello, de verdad que nos hable un poquito de evangelización, que es que no se lo he escuchado, le he oído hablar de democracia, pero no del evangelio. A eso te puedo contestar yo, antes de que hable Pedro. La inmensa mayoría, en términos porcentuales, de esta gente que está irregular en España son hispanoamericanos. Y con toda seguridad muchos de ellos son los que llenan las parroquias, eso es verdad. ¿A partir de qué momento la Conferencia Episcopal cree que lo que el gobierno de Sánchez va a privilegiar a la hora de regularizar es esa gente y no, como dijo la propia Irene Montero, a Mohamed y Mamadou? Claro. Luego, ¿qué van a decir? Es que nos ha engañado el gobierno. Mira, no me toques las... Hombre, Javier, y es que péndolas. La Iglesia lo está haciendo tan bien que los que vienen de países que antes eran católicos, resulta que ahora en altísimos porcentajes ya no son católicos. O sea, son hispanoamericanos, pero ya no son católicos. La Iglesia se lo debería hacer. Hombre, hay países como Guatemala, donde si sumas las distintas iglesias protestantes ya son tanto, o Brasil ya son tanto como la Iglesia católica. Pues a lo mejor deberían plantearse esta cuestión en unos términos de una mayor humildad por parte de la Conferencia Episcopal y del señor obispo Argüello. Don Pedro. Bueno, pues el señor Argüello y otros obispos hablan mucho de los derechos de los inmigrantes. No hablan tanto de los derechos de los españoles. Y, por supuesto, no mencionan los deberes de los inmigrantes. Voy a leer un texto de Benedicto XVI, que creo que fue papa, aunque últimamente todas las citas de papa se acaban en Francisco I. Benedicto XVI en la Jornada Mundial del Inmigrante y el Refugiado de 2011. Los Estados tienen el derecho de regular los flujos migratorios y defender sus fronteras, asegurando siempre el respeto debido a la dignidad de toda persona humana. Los inmigrantes además tienen el deber de integrarse en el país de acogida, respetando sus leyes y la identidad nacional. Hombre, ya que nos están metiendo inmigrantes, sin saber de dónde vienen, qué cualificaciones tienen, dónde se van a hospedar, en qué van a trabajar, etcétera, etcétera, hombre, al menos podían aprovechar para leerles la cartilla de, oye, no se puede pegar a las mujeres, hay que respetarlas, tienes que obedecer las leyes, no se puede poner la bachata hasta las tantas de la madrugada, aquí a ciertas horas se apagan los tocadiscos, etcétera, etcétera. No hay absolutamente nada. Y además, y los tocadiscos, que soy muy antiguo, Fernando. Y, hombre, tocadiscos. Sí. Y desde entonces no lo ha cambiado. Sí, eso es. Bueno, y eso que yo oigo música en YouTube, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y ya para concluir, de todo lo que dice Argüello de la movilización social, de trabajar con otras asociaciones, la sociedad civil, hombre, a ver si, Monseñor, la Conferencia Episcopal y los obispos empiezan a recoger firmas en iniciativas legislativas populares, pues, por ejemplo, para derogar la eutanasia, o no digo ya para derogar el aborto, digo ya para ponerle límites al aborto. O para que la Asamblea de Madrid declare Vique el Valle de los Caídos. Por alusiones. Porque ahí... en cuanto dices tú lo de la democracia, eso que es lo mismo que has dicho tú antes, que efectivamente, ya que vienen, que se aproveche para evangelizarlos y así se integran. Se integrarían y se educarían. Pero es que ese democratismo es la sinodalidad. Es decir, bueno, sí, eso está muy bien visto, efectivamente. Entonces, ahora esto es muy importante tenerlo en cuenta, claro, para ver lo que tienen en la cabeza. O sea, cómo les funciona, cómo funciona las sinapsis episcopales. Claro, bueno, pero incluso, Jesús, vamos a ver, la sinodalidad, que me parece la quinta esencia de los horrores. Pero explicad un poco en qué consiste, porque eso la gente de la general bueno, no es la propuesta, como dice Jesús, de tipo democrático para elegir en el seno de la Iglesia, por acuerdo, por consenso, por mayorías y tal, en lugar de la clásica jerarquía eclesiástica, etc. Pero eso, con ser nefasto, que es nefasto, o sea, quede claro, pero con ser nefasto, al menos se hace en el ámbito en el que se supone que todos creen en lo mismo y que todos buscan el bien, y etcétera. Es que en el contexto al que se refiere Monseñor Argüello,
El contexto es otro. Es un contexto en el cual se impugna el bien común, se impugna la existencia de la nación, se impugna la existencia del pueblo español y se está produciendo una sustitución poblacional. Claro. O sea, no estamos en el mismo caso. Hay ámbitos donde la democracia puede ser perfectamente defendible y el método más adecuado para funcionar y para elegir las cosas. Esto no lo niega nadie. Ahora, hay ámbitos donde la democracia es una estafa rotunda y absolutamente. Entonces, Monseñor Argüello sabe perfectamente dónde sucede esto y dónde no sucede. Y le quiero recordar aquí que la propia Conferencia Episcopal hace años definió a España como un bien moral. Exacto. Se definió a España como un bien moral. Bueno, pero que se atengan a esta definición. Sí. Entonces, esto destruye España. Monseñor Argüello, esto destruye España. Si usted sustituye la población autóctona española por nigerianos, usted está destruyendo España. Y usted lo ha definido como un bien moral. Pues ateme la mosca por Y está destruyendo la Iglesia. Claro, pero lo malo es que la sinodalidad no es para que, oye, vamos a elegir entre los que estamos en la parroquia si abrimos... No, es que se eligen cosas que no se deben elegir. Sí, luego son monstruosidades. Por la debilitación de la autoridad. Claro. Y la Iglesia no es una institución democrática. Y por eso ha funcionado 2000 años. Deberían sacar la consecuencia, sí. Han sobrevivido 2000 años por ser como ha sido hasta ahora. Y ahora, cuando somos de otra manera, pues resulta que estamos en bajo mínimos. Exactamente. O sea, bueno, pues ya está la prensa marroquí con el efecto llamada, diciendo a sus lectores que en España hay papeles para todos. Claro. Pues dentro de poco habrá todavía más inmigrantes irregulares. Y en ningún momento se plantea, no ya por parte del gobierno, ni por parte de Argüello, ni de las ONGs y similares, ¿dónde se van a meter a vivir a esta gente? Esto va a suponer, creo que lo ha dicho Fernando, un empobrecimiento mayor de las clases medias y bajas españolas, porque los que ya sabemos pues van a seguir teniendo pues más pisos para alquilar. En verano, una asociación de la patronal de las grandes empresas de distribución sacó un comunicado diciendo que necesitaban, no sé si 16.000 o más empleados. Sí. Y por eso pedía al gobierno una regularización urgente. ¡Ya la tiene! Ya está la regularización. Pues y así se le impide a esto, entre Podemos, el gobierno de Progreso y la Iglesia Católica, pues ya estas patronales, estas empresas de distribución no tienen que tomar medidas populistas como esas de subir los sueldos a los trabajadores, reclutar gente y formarla y darle una carrera profesional. Que los médicos y los ingenieros se van de España no solo por los sueldos, sino porque aquí no hay carrera profesional que valga, que tienes contratos de varios meses y cuando ha acabado la obra o ha acabado la baja, al puñetero paro. Por último, para acabar, José Javier, aquí, aparte de toda esta bondad que rezuma Argüello, joder, me estoy poniendo como los progres cuando se burlaban. Tienes un minuto para acabar. Sí. Pues me sobra medio minuto. Aquí hay mucha gente, mucho católico profesional que vive de esto. ACEM, Asociación Comisión Católica Española de Migraciones, que funciona desde 1990. Según datos recopilados por Israel Cabrera en su cuenta de Twitter Absolutexe, en los 4 últimos meses de 2025 ha recibido 6,17 millones de euros de subvenciones. A la publicidad y a la vuelta el hijab. Es que la pausa de la publicidad, sí. Y luego un hijab en Logroño, ¿verdad que parece como una novela? Sí, venga, publi lo vemos. Sí. Recta final del Gato al Agua y vamos con una noticia, es un debate ya permanente, no daba tiempo a llamar a Elena Ramallo, pero el tema del hijab. ¿Cuál es la noticia? Pues que la justicia avala que una menor en un colegio, en este caso de Sagasta, de Sagasta, el instituto se llama Sagasta, en La Rioja, pueda llevar el hijab. Y dice la justicia, es decir, dice el juez, que impedírselo vulnera el derecho de libertad religiosa. Vamos a ver. Esto es muy importante tenerlo claro. El hijab no es una expresión de fe. Es una expresión de pertenencia a una comunidad concreta.
Es un rasgo étnico, no es un rasgo religioso. No es un rasgo religioso. Vamos a ver. Tiene su función dentro de la tradición coránica, dicen que se remonta al momento en el que se quedan, creo recordar que era Fátima, ¿no? Se queda sola en la Meca y tiene que recibir a la gente que viene, entonces pues iban a ver a Mahoma, pero Mahoma no estaba, o estaba liado con otro, entonces se pone un velo para que la gente, por pudor, dicen que viene de ahí, pero eso es una tradición muy posterior en todo caso, es una reconstrucción para sencillamente introducir dentro del corpus de hábitos del Islam algo que por otra parte era común en toda la cuenca mediterránea, todo se ha dicho, y por razones fundamentalmente higiénicas. Es una práctica cultural étnica. Del mismo modo que la famosa ablación del clítoris no es una cuestión musulmana, y mucho menos una cuestión religiosa, es una práctica tribal africana, que luego el Islam lo quita. Bueno, esto no es una expresión de libertad religiosa, es una expresión de pertenencia a una comunidad, y por tanto es un elemento de carácter político, no religioso. No es como llevar una cruz en el cuello. Sería en su caso como llevar una media luna en el cuello, si acaso. Pero en modo alguno. Y esto es muy importante que nuestros jueces lo sepan, porque no saben nada de estos asuntos, nada. Y felizmente hay muchísimas cosas publicadas al respecto. Yo, en fin, pongo ahora dejo a todos los demás que hablen. Es que hay cosas que me embalo, pero la culpa es vuestra porque me proponís temas que me subiré ya. Cuando yo publiqué Historia de la Yihad, a petición de La Esfera, que me encontré con que la mayor parte de los que, por la inmensa mayoría, con diferencia, de los lectores del libro eran fundamentalmente policías, guardias civiles y militares. Que ya fuera aquí, ya fuera allá o allá, tenían que hacer frente a una realidad porque nadie les había contado lo que era. Claro. Bueno, y aquí ocurre lo mismo. Me parece que aquí los operadores jurídicos tienen que empezar a estudiar. Lo que no puede ser es que acepten como una expresión de fe lo que es una expresión de yo no soy como vosotros. Eso es lo que no puede ser. He dicho, hala, ya, venga. Pues. Hace unas semanas estuvo aquí Hanan Serrouk para presentar su libro Coraje, precio de la libertad. Creo que tiene más títulos publicados en Secote y otras editoriales. Para las mujeres musulmanas, el asunto del velo es un asunto fundamental para su propia libertad. Y aquí los señoritingos y señoritingas europeos, franceses, españoles, belgas, algún italiano, tal, para estos es una cuestión de decisión propia libre. No es verdad. En muchas banlieues francesas, las mujeres que se niegan a ponerse el velo son insultadas, agredidas, escupidas y en algunos casos violadas. Porque es una prenda, como ha dicho Esparza, que refleja pertenencia, sí, y también sumisión. Entonces aquí la estamos tratando como si fuese pues teñirse el pelo de colores. Nos gustará más o menos, pero hombre, no es algo que altere la convivencia ni la pertenencia a la comunidad. Bueno, Fernando. Bueno, las charos sí. Los charos son muy de tintes. A lo mejor hay que estudiar el influjo de los tintes en la evolución de las mujeres hacia el charismo. Pues los charos, la charía, el pañuelo, estamos hablando. Evidentemente es un signo de pertenencia política. Hemos tenido ocasión más de una vez de hablar de ese informe que se publicó en Francia al respecto de los hermanos musulmanes y cómo precisamente los hermanos musulmanes, en lo que hacen más hincapié es en que los signos externos de pertenencia se extiendan por la sociedad. Esto. Y gracias a esta, creo que es jueza, en fin, creo que es señora, y gracias a esta señora, pues acaban de conseguir una notable batalla que no es casual porque yo creo que no tengo el gusto de conocer a esta buena señora, esta juez, pero sospecho que es una de esas personas que tiene una cierta disconformidad con la civilización occidental y con nuestra sociedad. Entiendo, no sé por qué, que es así. Y entonces son los que facultan que quienes quieren destruirla, desde una posición o desde la otra, pues se encuentren en ese punto, y en este punto concretamente es una sentencia. Una sentencia que lo que permite justamente, impulsado desde el progresismo, es terminar con la condición occidental de nuestra sociedad. No es otra cosa. Es un triunfo para todo este tipo de
de asociaciones, como son los Hermanos Musulmanes, no sé cuál será en esta ocasión, pero es un triunfo desde el punto de vista porque de lo que se trata, no lo olvidemos, es de que se visualice socialmente ese tipo de actitudes, que la mujer vaya por detrás, el pañuelo, en fin, todo ese tipo de cosas. Pues enhorabuena a la justicia española, a nuestro Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Y A ver lo que dura. Y a la ocupación de la calle, porque eso efectivamente no es libertad religiosa. Yo recomiendo el libro de Esparza de la Yihad, porque en 300 y pocas páginas es una historia muy completa con notas para traérselo al momento actual. Y deberían saber esto y deberían saber las consecuencias de traer, por traer también el tema anterior de Argüello, tanta gente que lo que quiere, decir, un sector de la población, un sector de gente que viene de unos espacios civilizatorios, ¿verdad, Esparza?, distintos a los Esto es muy... El tema del espacio de civilización es algo que me parece a mí que la Conferencia Episcopal, la Iglesia, tiene que entender, aquí y en todas partes. Es decir, tú puedes mantener una visión del mundo cuando hay básicamente una religión compartida, y no digo una fe. No digo una fe. Lo de la fe debería ser trabajo vuestro. Digo una religión. Es decir, una visión del mundo en general, lo que religa, lo que une, ¿no? Si introduces gente que viene con otra, o le borras la cabeza y la reseteas, y sería injusto hacerlo, tengo que decirlo, ¿verdad? O si no, la tuya se disuelve. Claro. De tal forma que toda esta movida de la entrada de medio millón por caridad... Sí. Como decía alguien, creo que era en un comentario en Infovaticana, buenísimo, dice, y dentro de 2 años habrá otro medio millón de vulnerables. Pues claro. ¿Los regularizamos también por caridad? También. Y 2 años después también. Y dentro de 10 años os habréis ganado el martirio, efectivamente, no fastidies. Y los españoles, claro, minoría. Bueno, pero claro, entonces yo recordaba el otro día una cita de Spengler, con perdón, en Años Decisivos, hablando de otra cosa. Decía que el trono, es decir, la estructura política, se equivocaba si pensaba que podía sobrevivir al margen del altar, es decir, de su unión con lo sagrado. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, no hay más que ver los tronos actuales. Bueno, no son tronos, son... Pues la inversa también es verdad. Sí. O sea, el altar se equivoca si cree que puede sobrevivir al margen de una comunidad política concreta. Porque precisamente esa comunidad política tiene entre sus elementos de cohesión una fe compartida, propia o de sus antepasados. Pero sin eso, el altar se queda vacío. Se está quedando vacío. Y ahí es donde me parece que alguien debería hacer una reflexión. En fin, que el altar lo que está traicionando es la identidad de todo un pueblo, que tiene por principio vertebrador y articulador precisamente la fe católica. Es que esto es un caso de verdad de traición sin precedentes, o que nos tendría que remitir, en fin, a hace 1300 años. Es que están traicionando la esencia y la dignidad de un pueblo que es el pueblo más católico que ha habido en la historia universal. Y es con quien más se están ensañando en esa traición, que es la identidad del pueblo español. Es una cosa increíble. Es que al meter a toda esta gente, al meter a gente como esta, que va a justificar lo que tú decías antes, que dentro de 2 años haya otro medio millón, que van a venir porque justificasteis a este primero medio millón, por ese efecto llamada. Al hacer eso, están destruyendo la identidad de España, que es una identidad, entre otras cosas, por la herencia genética que tenemos, que tiene muchos miles de años. Es que lo que estáis destruyendo, probablemente Dios os perdone porque no sabéis lo que estáis haciendo. Está bien. Y luego hay una 20 segundos y 20 segundos, vale, y despedimos. Jesús. 3 segundos. Solo en Suecia y en el Reino Unido ya hay partidos que dicen que están proponiendo espacios donde solo rija la Sharia. Claro, en la calle, sí. Bueno, el programa de esta noche ha demostrado que los mayores enemigos de la nación española no son los que vienen de fuera, son los que están dentro. Jueces, obispos, ministros... Bueno, claro, pero eso pasa en la sociedad española y en todas las demás. Señores, don Jesús García Conde, Pedro Fernández Barbadillo, Fernando Paz, con Dios. Mil gracias por estar con nosotros. Les recordamos el libro que hemos traído hoy, 50 años después Franco, para millennials, centennials y alfas, en Sociedad, en SND, con todos nosotros, por cierto, firmando, y mucha gente más. La verdad es que juntar tanto autor ha sido un verdadero logro. Edición bolsillo del tercio que nunca existió. Las aventuras de Julián Romero y sus arcabuceros a caballo en Escocia, entre otros lugares. Este está muy bien. Y te voy a contar tu historia también. A descansar. Venga, el próximo día más gatos, señores. Gracias mil. Chao.